Suscríbete a La Panterita. De calidad, su seguridad. Rieder Internet para navegar donde quieras. Lácteos Trébol con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Roque Santa Cruz se encuentra en la última parte de la puesta a punto para volver a las canchas. Habló ayer con Unión FC y dejó algunos conceptos sobre los duelos que se llegan contra Internacional por Copa Libertadores. Y yo me imagino que va a ser un partido de estudio, sobre todo, ¿verdad? Con lo que nos vayamos a encontrar en un principio, más que nada también porque puede ser determinante, ¿verdad? Un mal partido, ¿no? que se lleva a cabo con relación a todo lo que envuelve el segundo, así que más allá, ¿verdad? de la localía y de todo el ímpetu que uno lleva, ¿verdad? Tiene que ser un partido inteligente. Yo me imagino que ellos también van a tomarlo de la misma manera y ojalá de que podamos marcar y de que podamos ganar el partido, ¿verdad? Eso es fundamental. Obviamente se va a empujar para lograr eso, pero siempre pensando, ¿verdad? De que es una clasificación a 2 partidos, hay que ser inteligente, hay que saber de que hay que ir a jugar allá en un entorno también difícil. Roque también opinó sobre las declaraciones hechas días atrás por Miguel Almirón. No sé en qué sentido dijo o qué pudo él haber escuchado, ¿verdad? Que le haya influenciado, ¿verdad? A decir algo así. Creo de que es una declaración desafortunada. Yo le conozco a Miki y obviamente que la primera impresión cuando le lees algo así es que obviamente que es una declaración desafortunada porque no sé exactamente qué fue lo que le pudo haber causado, ¿verdad? Un malestar tal que para declarar así. El goleador histórico de la selección analizó la actualidad del albirroja. Creo que también, ¿verdad? Viene por esa desazón, ¿verdad? Por ese saber, ¿verdad? De que pudo ser, no fue. Y bueno, el fútbol y la crítica va muy relacionada a la expectativa, ¿verdad? Y la expectativa de la gente por la confianza que tienen en nuestros jugadores crece, aumenta. Y yo te digo honestamente, yo creo que la selección hoy está posicionada mucho mejor que años atrás. No solamente porque nuestros jugadores tienen mucha más experiencia, ya conocen lo que es jugar con la selección, sino que también por rendimiento y porque también otras selecciones vienen sufriendo al igual que Paraguay. Roque repitió que a su criterio Miguel Almirón no buscó faltar el respeto a nadie. Verdaderamente, te digo con mucha sinceridad de que Miki no ha querido faltar en ningún momento el respeto a ninguno de los históricos, a ningún jugador que haya pasado por la selección. Creo que sus declaraciones fueron desafortunadas y también creo, ¿verdad? que por calidad y por carisma en algún momento va a tener que reconocer, como todos en algún momento tuvimos declaraciones desafortunadas seguramente y reconocer que uno por ahí se termina expresando mal, que no era la forma ni el momento a lo mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos empezando Unión FC como todas las mañanas. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Estamos a una semana del comienzo del torneo clausura. Así es, pero no hay programación aún. Sí, ya hay programación. El viernes, Luqueño Cerro Porteño. A la pelota. Ese va a ser el primer partido. Qué lindo, ¿eh? Qué Después lindo, claro, juega el martes otra vez. El sábado juega Guaraní y el domingo Olimpia y Libertad. Bueno. No tengo en mente la programación completa. Sé que comienza con Luqueño Cerro y agrego este dato. De los 10 técnicos que están en los equipos de primera, 4 de ellos ya salieron campeones en torneos de primera división y todos en nuestro fútbol. Lo tengo el doctor Infran en línea, Fede, permitime. Nico, ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Quién sea la radio? Ahí te escucho, Nico, perfecto. Doctor Infran, ¿cómo le va? Un abrazo, buenos días, ¿cómo anda?
Hola, un saludo para usted y para la audiencia. Estamos hablando con el doctor Osvaldo Infran, médico de la Albirroja de la selección paraguaya. ¿Cómo anda, doctorazo? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bastante bien. Ya más tranquilo después de todo el trabajo en la Copa América. Bueno, ¿cuántos meses afuera, doctor? ¿Un mes? Un poquito más. Nosotros comenzamos con las eliminatorias y después prácticamente ya seguimos con la Copa América. Hoy día en pandemia eso tiene una existencia un poquito diferente a lo que era anteriormente. Tenemos que estar un poquito más cerrados y más cuidadosos. Doctor, curiosidad nomás, ¿y qué hace mientras con los pacientes que se quedan acá? ¿Cómo distribuye? ¿Cómo lo hace? Y generalmente mis pacientes quedan a cargo de otros colegas si es que hay alguna eventualidad, si es que ellos precisan consultar o de repente algo que ellos precisan. Correcto. Doctor, queríamos llamarle por lo siguiente. Lorito Aponte me pasaba hace rato, de hecho ayer salió el comunicado de Cerro Porteño en horas de la tarde, acerca del caso del Pica Lucena. Decía el departamento médico del club Cerro Porteño informa que el jugador Ángel Cardoso Lucena, al presentarse el día martes 6 de julio, luego de estar al servicio de la selección paraguaya, refirió molestias en la región de la pantorrilla derecha. Por este motivo fue examinado por el traumatólogo del club, quien constató alteraciones a nivel de la zona dolorida y solicitó una resonancia magnética. El estudio del día 7 de julio arrojó como resultado desgarro a nivel del gemelo interno de 9 a 10 milímetros de longitud, con presencia de hematoma a ese nivel. El jugador se encuentra en fisioterapia y será evaluado permanentemente con exámenes clínicos y de imágenes. Esto es así, doctor. Ustedes ya le habían hecho algún análisis. ¿Cómo fue la comunicación entre ustedes y el Club Cerro Porteño, doctorazo? Primero, haciendo un poquito de calendario, Pica tuvo un traumatismo en la pierna en el partido contra Chile. Posteriormente estuvo siendo tratado en esos días por el departamento médico de la selección. Se realizó el partido contra Uruguay, en el cual él no tuvo participación, no estaba en condiciones. Y posteriormente para el partido de Perú, nosotros le evaluamos a él en campo. Él tuvo una buena mejoría en el transcurso de los días, estaba con una ambulación normal. Y el miércoles y el jueves previos al partido contra Perú le evaluamos físicamente en campo de juego, a lo cual él tuvo una buena respuesta a esa evaluación, motivo por el cual se autoriza su participación en el partido y una decisión del cuerpo técnico incluirlo en el equipo, ¿verdad? En el descanso él sale, es cambiado, no por una referencia de dolor, porque yo le pregunté cómo él se sentía y me había mencionado que bien, pero él fue cambiado, ¿verdad? Nosotros teníamos previsto realizar ese estudio al llegar a Paraguay. Pica me pidió unos días para estar un poquito con la familia. Esto yo había comentado con el doctor Montiel de Cerro Porteño, y lógicamente coincidimos en que al llegar acá a Paraguay, una vez que se presente, evaluar cómo él estaba, tal cual como dijiste, al presentarse en su club Cerro Porteño, el doctor Montiel lo evalúa y constata de que él está todavía con una dolencia, que está todavía con dolor, por lo cual se hace el estudio que arroja ese resultado. El resultado lógicamente no es algo que uno quiere, y la lesión también, ¿verdad? Nosotros tuvimos el caso de Miguel Almirón, tuvimos el caso de Antonio Gareiro, jugadores que retornaron o que cumplieron el periodo de tiempo de la Copa América con algún reporte médico, ¿verdad? No es una situación ideal, pero son situaciones a las cuales los atletas están expuestos al competir, sea a nivel de selección, sea a nivel de clubes. Sí, coincido que no es lo más grato que tu jugador retorne lesionado y que tu jugador necesite un periodo de tiempo de recuperación para que puedas nuevamente contar con él en tu equipo. Pero bueno, es lo que ha ocurrido en el transcurso del tiempo. Claro, entiendo, doctor. Yo le queríamos consultar justamente porque la nota expresamente dice, refirió
Dolores, ¿verdad? Espera, voy a buscar el párrafo exacto, pero sí estoy seguro de la palabra. Refirió molestias en región de la pantorrilla derecha. Y a partir de ahí fue y entonces dice, por este motivo fue examinado por el traumatólogo del club. Referir pues es expresar de palabra o por escrito algo, ¿verdad? Entonces, lo que uno entendió de la nota es que el jugador llegó y ahí más o menos le refirió a los médicos del club que tenía ciertas molestias, pero usted nos comenta que ya ustedes le habían informado de esto al departamento médico de Cerro. No es que se enteró ahí con la palabra de Pica Lucena, ¿no? Y lo que expresa el comunicado es correcto, ¿verdad? Él se presenta a su club y es evaluado y el médico del club constata que está todavía con un dolor. O sea que la expresión me parece correcta, no está mal. Nosotros estuvimos en permanente contacto con el médico, incluso el martes a la noche también yo volví a conversar con él y coincidimos perfectamente. Nosotros habíamos enviado también el día martes, después de regresar de la Copa América, un informe sobre el caso de Lucena, sobre el caso de Villasanti, sobre el caso de Beto, sobre el caso de Arzamendia, al club respecto de eso, y en ese reporte había señalado yo de que Pica, de acuerdo a la evolución que tenga, podría necesitar realizarse algún estudio, lo cual fue así. Lamentamos de sobremanera de que este reporte del estudio haya salido una lesión muscular. Doctor, buenos días, ¿cómo está, doctor? JJ Gómez le saluda. Muchas veces esas lesiones vienen por sobrecarga, muchas veces vienen por una paralítica, por ejemplo, y después patear la pelota y en el femoral se te termina desgarrando. En este caso puede ser que el punto, porque son accidentales, o sea, para buscar nomás el porqué, el punto puede ser esa jugada cuando él quiso patear y le tocaron y terminó pateando el pasto, y eso es lo que le golpeó el gemelo, porque termina derivando de un traumatismo. Dice, el traumatismo vino, ¿en qué momento? No se puede saber. Lo que decía es correcto, él tuvo una lesión en ese momento, incluso ese hecho que está refiriendo le impidió seguir en el partido. Sí. Era contra Chile. Nosotros instauramos un tratamiento médico, instauramos un tratamiento de fisioterapia, y a las 48 horas tuvo una mejoría bastante buena. Entonces nosotros continuamos con nuestro tratamiento, continuamos con nuestro trabajo en el equipo de fisioterapia de la selección, y tuvo mejoría, ¿verdad? Tal así que por eso nosotros hicimos la evaluación como te había mencionado. El punto de origen pudo haber sido ese trauma, sí, pudo haber sido ese trauma, indiscutiblemente pudo haber sido ese trauma. Nosotros, como te dije, tuvimos una situación diferente en el transcurrir de los días, e incluso lo evaluamos físicamente en campo el miércoles y el jueves, ¿verdad? Previo al partido contra Perú. Claro, aparte del gemelo. Y él tuvo una buena evolución, entonces aparte digo, por eso autorizamos, ¿verdad? Entonces no habría que ver si es que eso eventualmente presentó durante el partido contra Perú alguna molestia o algo que él eventualmente a priori en una situación del momento no refirió, ¿verdad? Decía, aparte con una molestia en el gemelo no se puede jugar, ¿verdad? Porque cualquier movimiento te termina trabajando el gemelo, o sea, él estaba recuperado evidentemente, por eso pudo jugar ese primer tiempo. Opino lo mismo, ¿verdad? Pero los estudios son totalmente, digamos, un poquito contrapuestos a eso, y hablan, así como mencionaron ustedes, hablan de una lesión muscular, ¿verdad? Que va a tener su tiempo de recuperación categórico, así como tiene su tiempo de recuperación para Miguel Almirón, ¿verdad? Solamente que son en ubicaciones distintas. Mientras lo de Miguel es en la región del muslo, lo de Pica es en la región de la pantorrilla. Y otra preguntita, doctor, perdón, Nico, la última nomás para aprovechar por el punto de partida, ¿verdad? La de Antonio Vareiro, ¿tiene que ver la cancha? ¿Hubo un mal movimiento por no se llegó? Lo de Antonio y también lo de Pica, gracias a la tecnología hoy día pude ver varias veces el mecanismo de lesión de Antonio Vareiro, sí,
Sí. Y yo en forma particular no le podría culpar al campo de juego, ¿verdad? Lastimosamente fue un momento en que él hizo una apertura mayor tal vez del miembro, cayó un poquito desestabilizado y eso significó de que se entra en la rodilla el punto eje, por lo cual él tuvo una torsión de esa rodilla que desencadenó la rotura de su ligamento cruzado anterior y de su menisco interno. Porque hubo una época, doctor, que empezaron a venir esos botines con los tapones cuadrados atrás y generó muchas roturas de ligamento por el giro, ¿verdad? Cuando uno giraba y te terminaba lesionando. O sea, no tiene que ver entonces con el calzado y con la cancha. No, yo en este caso particular no lo juzgaría como un problema de calzado o de campo de juego. Nico. Doctor, buenos días. Un abrazo grande, doctor. Hola, Nico, ¿cómo estás? Un abrazo. Bien, bien. Para sentar mi posición nomás, y no sé si el doctor va a querer responder después a lo que yo voy a decir, porque seguro que va a haber gente que va a decir, los periodistas están buscando problemas y qué sé yo. Y la idea no es encontrar esa situación ni un confrontamiento con los médicos de Cerro Porteño, pero para mí, no sé si yo nomás soy sensible, los médicos siempre lo son más duros que los pacientes, ¿verdad? Esto aparte. Y me parece que faltó una coma y después situación ya evaluada con el cuerpo médico de la selección, un agregado así, porque, repito, me queda la sensación como que en Cerro descubrieron la lesión. Primero que todo vimos que se lesionó, que Pica fue cambiado, vimos todito lo que miramos en la televisión. Por supuesto que los médicos necesitan de un estudio diferente a lo que nosotros vemos. Pero a mí, repito, me quedó esa sensación de que en Cerro Porteño más o menos descubrieron que Pica estuvo lesionado. Por eso creo que faltó ese agregado. Por lo menos pienso... Particularmente, yo no creo eso. Yo estuve en contacto con el doctor Montiel por el caso de los jugadores de Cerro, porque Arzamendia tuvo algunas situaciones. En forma, digamos así, cuando había alguna situación estábamos en contacto, ¿verdad? Pero yo particularmente no lo veo así, Nico. Yo creo que acá hay que ver un poquito de que el jugador tiene una lesión y que, bueno, va a necesitar su tiempo de recuperación. Particularmente no lo veo tan así. Nosotros estuvimos hablando, estuvimos charlando, yo le comentaba, lógicamente a la distancia, de repente es difícil tener un conocimiento acabado de eso. Pero bueno, yo creo que hay que centrarse en la recuperación de Pica, hay que trabajar en eso. Como bien lo dice el comunicado, hay que ir evaluando día a día. Ojalá él pueda recuperarse lo antes posible. Sabemos de que Cerro tiene sus compromisos locales y sus compromisos internacionales, sin duda. Y anhelo de que él pueda lo antes posible volver a disputar sus partidos, ¿verdad? Para mí particularmente es mucho más importante la recuperación que pueda tener Pica y que esté a disposición del cuerpo técnico. Totalmente de acuerdo. Además conocemos el celo profesional que tiene el doctor Osvaldo Ifrán. Amén de ello, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo vio el doctor Osvaldo Ifrán? Esto seguramente compete mucho al preparador físico y a todos los demás que están trabajando en la evaluación física fundamentalmente. Pero la respuesta desde el punto de vista clínico de los jugadores partido a partido, ¿la respuesta fue buena? ¿Estuvo dentro de lo que esperaba? ¿Nos falta todavía? Nuestros jugadores tuvieron un rendimiento tremendo. Realmente a mí me satisfizo el rendimiento que tuvieron todos nuestros muchachos. Nos quedamos un poquito con el último partido donde hubo más que una condición, digamos así, de un partido X. Hubo garra, corazón y vida, como solemos decir. Yo creo y particularmente estoy más que satisfecho y más que contento con todo lo que hicieron los muchachos. De repente falta algo un poco más, pero
pero eso va a ser siempre así. Es un deporte que exige mucho, es un deporte que también uno quiere ganar siempre. ¿Quién no quiere ganar? Y bueno, pero yo particularmente y el departamento médico está satisfecho con lo hecho por los muchachos. Los resultados que tenemos en las evaluaciones que se hacen, ya sea por mediciones GPS, ya sea por laboratorio, han resultado bastante favorables en relación al empeño, al esfuerzo y al sacrificio que cada uno de ellos pudieron colocar en cada partido. Yo no creo que ningún jugador se haya quedado a menos. Todos corrieron a más, todos estuvieron a más. El grupo fue trabajado bastante bien, había una integración muy buena, al menos esa impresión me dio a mí, así que yo soy un poquito anhelando de que todo vaya bien. Chipi, perdón, tengo una última. ¿Cómo no, Nico? Vamos a la siguiente última. 3 últimas ya son, Nico. Sí, no, una. Ahora sí, una última. Los que jugaron exacto es lo que usted nos dice y lo que vimos también. Además, un ejemplo, ¿verdad? O dos en este caso. Ayer jugaron Gustavo Gómez y Junior Alonso ya en sus equipos en el fútbol brasileño. ¿Cuánto pierde, si es que pierde, el jugador que no jugó en la Copa América? Aún habiendo trabajado normal, con las mismas exigencias, ¿se pierde mucho, se pierde poco, se pierde nada o depende de cada físico de cada jugador también? A mí me gustaría diferenciar entre lo que es una pérdida física, de condición física, y lo que es un ritmo de juego de partido. Porque hoy día, con el seguimiento que se puede hacer a través de un GPS o a través de la medición de laboratorio, uno puede saber qué recorrido, qué exigencia, qué cantidad de velocidad, qué espacio. O sea, hay muchos datos que podemos tener, y hoy día prácticamente físicamente estuvieron trabajando bastante bien, creo yo, pero eso depende de cada evaluación que lo puede hacer cada preparador físico. Yo creo que los muchachos que no han disputado muchos partidos van a retornar en buena condición física a los clubes. Doctor, ¿cuál es el tiempo de recuperación de Pica Lucena? Coincido un poquito con lo que dice el comunicado del Club Cerro Porteño. El Club Cerro Porteño dice de que va a ir siendo evaluado día a día, y particularmente prefiero quedarme con ese concepto, ¿verdad? No he visto las imágenes de resonancia magnética, me estoy basando específicamente en lo que dice el reporte y coincido con lo que dice el comunicado. Vamos a ir viendo día a día. Él está trabajando con la gente de fisioterapia del club, atendido por el doctor Montiel, con el cual estoy en permanente contacto y agradecido por la predisposición que tiene el doctor Montiel para seguir estando en contacto y saber un poquito cómo está Pica, porque es de interés nuestro, como te dije, 1, estar al tanto, 2, saber cómo va, y 3, de que retorne lo más rápido posible al campo de juego. Dentro de ese menester también tengo que agradecerle al doctor Olivero del Club Libertad, que muy gentilmente nos ha comentado. Antonio se opera hoy, esta fiesta, prevista su cirugía, conversé con él esta mañana y bueno, anhelamos también para Antonio una recuperación pronta y una buena recuperación. ¿Y Miguel Almirón cómo se encuentra? ¿Él ya está en condiciones de trabajar de manera normal? No, Miguel Almirón está, por un lado, recuperándose, está bastante bien, está trabajando aún con trabajos especiales, no está en condiciones todavía de entrenar normalmente. Además, él está, creo que, gozando de una licencia del Club Newcastle. La próxima semana hemos coordinado con él hacer un estudio de resonancia magnética para evaluar la evolución de su lesión, que hasta hoy día clínicamente es bastante satisfactoria. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Chipi. Un abrazo. Antes, Nico, Chipi. perdón. Yo sé que se va a enojar conmigo, pero no me va a cobrar. Nico, no, Nico, ya hiciste mucho último ¿Te ya. acordás? Espera, doctor. ¿Te acordás, Chipi, cuando los relatores decimos pasó la pelota del hombre? No. Sí. Defensor duro el doctor Ifrán. Buen jugador, pero muy duro, ¿eh? Durísimo. Nico, mataste la nota, Nico.
Y no, el doctor, ya que estamos con temas olímpicos también, el doctor trabaja mucho con atletas futuros olímpicos, incluyendo a sus hijos que son deportistas, doctor. Realmente, Nico, mi hijo es un atleta de la Secretaría Nacional de Deporte del Comité Olímpico. Sí. Él tuvo una muy buena participación hoy en cuarto de final. Pasó a la semifinal. Doctor, yo no sabía que era tu hijo. Semifinal. Felicidades. Te juro que no sabía que era tu hijo. Muchas gracias. Se metió semifinales de la Copa del Mundo de Remo. Por primera vez un ciclista paraguayo en la competencia. No sabía, doctor. Mira, estuvimos hablando, era lo primero que te hubiese preguntado eso. Javier Infran en el Campeonato Mundial de Remo que se está llevando, sub-23, que se está llevando a cabo en la República Checa. Ya había pasado a los cuartos de final la vez pasada ganando su serie, y en los cuartos de final accedió a la semifinal, fue tercero en su serie y además logró un récord nacional. Así que felicidades, doctor. Mira, no sabía que era tu hijo, Javier. Muchísimas gracias, realmente es un orgullo, Javier, para nosotros y para todo el país, llevar un poquito la bandera de Paraguay allí, representar un poquito con fuerza, sacrificio. El remo es un deporte muy sacrificado realmente. Y bueno, estamos contentos y disfrutando de esta alegría hasta dentro de un rato, que van a comenzar los nervios por la competencia de mañana. Así es, mañana en horas de la mañana para nosotros, doctor, ¿no? Sí, creo que 6:20 está marcada la competencia. Realmente estoy aguardando un poquito de datos oficiales. ¿Y qué comentarios te hizo sobre la prueba de hoy? Bastante bien. Yo creo que estas son situaciones donde la alegría vence al cansancio, donde ver un poquito el fruto del trabajo en tiempo y de dedicación, porque es un deporte, como te dije, que exige muchísimo sacrificio. No es algo que vos te podés entrenar un mes antes o 2 meses antes, es algo que viene ya prácticamente en una planificación anual. Él estuvo en el preolímpico de remo en abril, lastimosamente no clasificó para la Olimpiada, pero bueno, el deporte en sí en general tiene sus revanchas y se la está tomando ahora, así que enhorabuena para el país, para que esté bien representado. No, y además, vieron que hace falta siempre una pregunta más. ¿Qué, Nico, le estás mudando a todo esto? Doctor, felicidades por lo de Javier y gracias por este tiempo, sí, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Doctor Infran, no sabía que era el padre de Javier Infran, gran representante nuestro en el Mundial de Remo de Atletismo. Lo veníamos comentando con Pedrito también en estos días Desde Tokio FC, y hoy accedió a la semifinal del campeonato sub-23 que se lleva a cabo en República Checa. Así que realmente un mérito importantísimo. Nunca habíamos estado en semifinales en single de un mundial de remo, y realmente, porque a ver, se hacen pues los cortes, es como es como el fútbol, digamos, solo que tiene repechaje, ¿verdad? En las clasificaciones clasifican en la primera ronda, en los primeros hits que le llaman, dependiendo de la competencia, clasifican o los primeros 2 o los primeros 3 a la siguiente fase, a los cuartos de final. Y otra vez en tu serie, en cuartos de final, tenés que estar entre cierta cantidad, insisto, depende mucho de la cantidad de participantes, para acceder a la semifinal. Si vos no clasificás en la fase de grupos, digamos, en la primera fase, vas a un repechaje, y a través del repechaje podés llegar a los cuartos y podés llegar a la semifinal y también a la final, ¿verdad? Pero ya es otra instancia. Si en el repechaje ya no conseguís el paso a la siguiente ronda, volvés a competir, pero ya para determinar posiciones nomás, del 1 al 8, y vos estás en la final. Por ejemplo, ahora si él avanza, va a estar en la final A. La final A es la que lucha por el medallero, digamos. Si él no avanza a la final, va a ir a la final B, que serían cómo se divide en las competencias de remo. No sabía que era esta noticia. El doctor Infran había sido padre de Javier. Me quedé con las ganas de hacerle una última pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál es el tiempo de recuperación de Nico Ledesma? Eso es lo que más me preocupa en este momento. Me tiene que ver, él justamente, estuve conversando con él esta mañana y... ¿Vos qué tuviste, meniscos? Meniscos, sí, me estirparon los meniscos y estoy bastante bien, no siento dolores, que es lo más importante, y ya quiero comenzar mi recuperación. Pregunté si puedo manejar ya y me dijeron que no, así que un punto menos.
Bueno, hacemos la pausa. Pronta recuperación para Nico, igual está allí desde su casa con nosotros. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Hola, señor. ¿Cuánto le cargo? Discúlpame, estaba buscando mi tarjeta. Hoy, por ser lunes, lleno el tanque. Vení a llenar el tanque. Ahora, pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, tenés 15% de ahorro todos los lunes en las Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cedrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Lorenzo Melgarejo, nuevo jugador de Libertad. Vamos a hablar enseguida de ese tema también. Fede, tenemos un tema pendiente de los técnicos a nivel local. Pero sí, vamos a tener esa nota para no cortar. Si la tenemos, si no, entremos en el tema y en todo caso lo hacemos después, ¿verdad? Incluso lo podemos hacer en el bloque desde Tokio. Quería completar el dato de los técnicos, el que dije en el arranque del programa. 4 técnicos ya salieron campeones. Estamos hablando de 4 de los 10 entrenadores que comenzarán en el clausura. Francisco Arce, en su momento en Cerro Porteño y Olimpia. Daniel Garnero, creo que ya todos sabemos lo que ganó en Libertad, Olimpia y Guaraní, en 3 equipos distintos. Fernando Jubero vuelve al fútbol paraguayo, va a dirigir Guaraní, salió campeón con Libertad. Y Pedro Sarabia, técnico del 12 de octubre, quien salió campeón en su momento con Libertad, sí, bicampeón con Libertad. Después tenemos a Sergio Orteman, que ganó títulos en el ascenso, pero aún no en primera división. Hernán Rodrigo López, técnico de Nacional, que está haciendo sus primeras armas como entrenador. Alfredo Berti no registra títulos en su carrera. Juan Pablo Pumpido, hijo de Neri Alberto, pero Juan Pablo Pumpido propiamente aún no se destacó como entrenador. Celso Ayala, quien ya viene trabajando hace un tiempo importante, hasta aquí no ha podido ganar.
un campeonato, y Troadio Duarte, quien tiene un título en intermedia, pero no en primera división. Entonces, de los 10, 4. 4 ya ganaron títulos en primera división en el fútbol paraguayo. Bueno, lo saludamos a Javier Infran, que está en la República Checa. Javier, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes, felicitaciones. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Javier, ¿vos cómo estás? Muchas gracias. Con la cabeza calma, pensando en mañana, ya para seguir dando unos cuantos pasos más. Javier, felicitaciones, no es poca cosa lo que conseguiste, al contrario, es muchísimo, ya estás en la semifinal allí del Campeonato Mundial de Remo Sub-23, recién hablábamos con tu papá, nos enterábamos que era tu papá, sinceramente, de hecho hoy estábamos tuiteando y demás sobre lo tuyo, y cuando nos dijo mi hijo Javier, y ahí a mí al menos me sorprendió. Javier, contanos cómo fue la prueba el día de hoy, ¿qué nos podés contar de lo que viviste, de lo que competiste? Bueno, nada. Y bueno, hoy se usaron de su parte, siempre buscando un poco lo que me enseñaron mis padres, lo que me dieron también mis primeras armas en este deporte, de ser siempre bastante aguerrido hasta el final, hasta la última remada. Y hoy fue una regata muy dura. Siempre se habla de que estas regatas, la del cuarto de final y la semifinal, son las más duras porque son las que definen los grandes saltos en los puestos. Ahora mañana definimos del puesto 1 al 12, y en caso de quedar entre los 3 primeros paso del puesto 1 al 6. Y bueno, la regata de hoy muy dura, muy pareja en la primera parte, incluso había quedado atrás en la salida, cosa que me sorprendió bastante, solo tener una salida muy rápida, muy buena, y hoy quedar atrás fue una sorpresa, pero teniendo los demás atletas acá sabemos que es factible. Y luego mucho trabajo mental para ir remontando metro a metro, y así fue, de quinta posición, quedar en tercero, peleando ahí con el segundo hasta los últimos metros, y después llegamos con una diferencia de 1 segundo. Claro. Realmente una muy buena regata, y se ve un nuevo récord nacional, por suerte. Una regata muy ajustada, Javier, por lo que nos estás comentando, y bueno, se espera obviamente mañana algo similar, incluso más duro. Ya te voy a preguntar por tus rivales, por los demás de los que te toca, si ya sabes el cuadro de mañana, pero quería consultarte cómo estaba el estadio, cómo estaba el ambiente. Sabemos que mucho también depende, hasta en ocasiones se suspenden ciertas regatas por el clima, por el viento principalmente. ¿Cómo estaba eso el día de hoy en la regata, en esta particular? Sí, realmente estas son pistas artificiales, ¿verdad?, que se preparan específicamente para el remo, entonces como que se le hace una pileta por dentro, y por más de que haya mucho viento no afecta tanto el agua, lo que hace que la competencia en sí pues, se pueda seguir celebrando. Y hoy, un par de regatas antes de la mía, tuvimos la ventaja de que giró el viento, se puso viento a favor, empezó a soplar un poco, pero así también eso hizo que se pique un poco el agua y dificultad de cada remada. Claro. Incluso pifió unas cuantas a lo largo de la competencia. Javier, esto que nos comentabas acerca de lo artificial que hay hoy en República Checa, ¿es en todo el mundo? Porque yo recuerdo, a Gabriela le tocó Mosqueira, en los Juegos Olímpicos en el estadio de Alagoa, recuerdo que se había suspendido una jornada justamente por dicha situación. Esto ¿en qué partes del mundo ya es una realidad y digamos ya no dependen mucho del día y de cómo amanezca y de cómo está? No, siempre estamos supeditados a eso. Incluso ayer de noche acá hubieron relámpagos y bueno, todo estaba supeditado a si esto continuaba hacia el clima o no. Por suerte amaneció mejor y se pudo celebrar la competencia. Pero lo del agua, de las pistas artificiales o naturales, realmente ya hay desde hace rato, desde siempre realmente. Son como unas piletas diseñadas para el remo, y la única diferencia que tienen es que tienen un desnivel sobre el nivel de la tierra, lo que hace que el viento no le afecte tanto, y también la dureza del agua en sí. El agua no corre, la pista está quieta, es como remar en un dulce de leche, y bueno, hay que meterle un poco más de power ahí.
Claro. Bueno, Javier, tus adversarios de mañana, ¿cómo los ves? Aún no analizamos mucho los cruces. Realmente estamos haciendo unos cuantos cambios en la estrategia. Siempre mi estrategia ya enfocada a mis rivales, pero ahora lo que estamos haciendo es enfocarnos en uno mismo, enfocarse en el rendimiento máximo de uno, y creo que si es que hacemos eso podemos hacer grandes cosas. ¿Hay otros sudamericanos en estas semifinales o no? Sí, pero están en la otra serie. Está Uruguay y Brasil, también habían clasificado, pero les tocó el otro cruce. Son dos semifinales de 6 participantes. Bueno, sí, exacto, y después, bueno, ahí vamos a definir mañana en las semifinales si peleamos por la final A del 1 al 6 o la final B, ¿verdad? Del 7 al 12. Bueno, Javier, éxitos, a descansar, ¿sí? Hola. Javier, ahí te retomo. Nico, él no te puede escuchar, por eso trasladame la pregunta, Nico, y le hago a Javier. No, decirle que yo le alzaba upa y eso a él cuando el doctor Ifrán hacía asado en su casa ahí en Sajonia después del Mundial del 2006, y aclararle que una sola vez hizo el asado el doctor Ifrán. Ah, no, sí, te ¿escuchaste, Javi? Ahora estoy escuchando, ahora sí. Reclamo de por medio para tu papá. Javier, éxitos para mañana, descansar, a reponerse y a dar lo mejor mañana. Sí, ojalá que volvamos a hablar con una final a cuesta. Un abrazo. Amén, muchas gracias también para ustedes, que tengan un buen fin de semana. Javier Infran, primero paraguayo desde República Checa. Bueno, gracias, Víctor, ahí está. Vamos, mañana es en horas de la mañana seguramente la semifinal, y vamos a estar, mira que hay mucha participación de paraguayos, ¿verdad? Se viene la participación de los paraguayos en el Mundial de Ajedrez desde el próximo lunes. Hoy cayó finalmente Dani Vallejo en octavos de Wimbledon Junior, así que hay mucho roce últimamente. Pero juegan dobles, no Exacto. sé si ya está jugando o lo hará en los próximos minutos, con un peruano. Así que sigue su competencia en dobles, pero bueno, en singles quedó hoy en tercera ronda. ¿Cómo es el tema de los botes ahí? En un momento el tenis, viste que la raqueta, después la raqueta de aluminio, la más liviana. No, pero en tecnología. No, en tecnología no, ahí esa parte no. O hay un estándar de que tienen que usar todo, o depende, así como hablábamos de las marcas de mallas para la natación. Desconozco el acerca de lo que me estás preguntando, sinceramente, pero sí hay. Sí tiene categorías, o sea, una vez ya en la mayoría de categorías de singles, de doble, de A4 y otra vez ahí a través del peso, ¿verdad? Pero exactamente la tecnología sobre el bote vamos a investigar, no, desconozco, sinceramente desconozco, esa parte desconozco. Bueno, quiero volver al tema que planteaba Fede. ¿Eso está o querés apuntar algo más al respecto y después nos metemos a lo de la intermedia? Esto con que me parece respecto muy interesante debatir. A los técnicos de la primera y su actualidad. Después, siguiendo con los técnicos de primera, hice una lista de todos los técnicos que pasaron por la primera división del fútbol paraguayo en el 2020. Y hay un número que me parece que para él como entrenador y su imagen por todo lo que representó, no es muy favorable. Celso Ayala dirigió 3 equipos en el 2020. Es el técnico que más equipos dirigió durante todo el 2020. Pasó por Luqueño, River Plate y Sol de América. Y es más, en el 2021 le ocurre algo similar a Chito, porque empezó en Sol de América y hoy está en River Plate. Y en el medio de eso estuvo sentado aquí en la mesa de la radio. Pero digo, es el único técnico que en el 2020 dirigió 3 equipos, y es el único técnico que en el 2021 ya tuvo 2 equipos, y apenas transcurrieron 18 partidos oficiales, más los de la Sudamericana, por supuesto. Creo que es un dato no muy positivo para su imagen, creo. No, porque fue su imagen. El sistema, lógicamente que si le buscan cuando está fuera de... Ahora, si es que va dejando clubes para ir a otro club, sí, pero siempre le sacan y está dispuesto para una posible otra. El sistema, una vez hablamos en el canal con el presidente de River y él insistía, ¿y por qué? No está de acuerdo con que se reglamente el tema para ellos, esa parte, o para él principalmente, esa parte de
la elección del entrenador no tiene que estar bajo un reglamento. Es como que se eliminó un jugador, o que vos en semifinales traiga un jugador de Nacional a Cerro. Se cierra el libro de pase y no podemos traer jugadores. Cuando eso se empezó a reglamentar, ¿verdad que antes se podían ir los jugadores de un equipo a otro, podían jugar en 3-4 equipos? Pues se limitó, creo que fíjate por año nomás. Fíjate que River, ya que pusiste como ejemplo esa declaración del presidente en su momento, River tuvo 3 técnicos ya en el año. Sí, el año pasado. Producto de que Sudamérica cambió más, River está en segundo lugar en ese ranking. El River tuvo a Mario Jara, Landaida y Chito Ayala, 3 entrenadores en 18 partidos. Sí, pero acordate un poquitito más atrás, había dirigido a Ariel. Yo no estoy Galeano. de acuerdo con que no le va a afectar a su imagen. El año pasado River tuvo 4 técnicos. No, claro que le puede Pablo afectar. Caballero que terminó dirigiendo y después no se le tenía en cuenta para un club en serio. Pablo Caballero dirigió River y a las 2 semanas salió, ¿te acuerdas? Totalmente. No, yo lo que te digo, claro que te afecta, sistema, te afecta la imagen. Afectando al pero es el técnico. producto del sistema, te afecta la imagen. Si vos estás ahí competitivo, te van a llamar. No podés estar rechazando trabajo solamente para darle trabajo, oportunidad a otro. Pero tampoco aceptando. Ah, tenés que ver en qué situación estás de... No, ese es otro tema. ¿En qué situación estás en tu carrera para aceptar o no aceptar? Hay algunos que quieren estar en ese training de estar... rechazó Olimpia, yo recuerdo. Rechazó Olimpia. Él dijo que era porque era una cuestión de 4... Cuando era técnico independiente. Sí, de 4 meses o de 4 2017. partidos. No recuerdo muy bien, ¿verdad? Estaba en su decisión de no aceptar esa oferta de trabajo para el momento en que... No, lo que entiendo nomás es, y sería genial que no pase, es que quede un muy buen entrenador como él en un grupo de técnicos que ya el día de mañana no van a dirigir los grandes, ¿verdad? Ni con una proyección afuera, pues me parece él tiene, ¿verdad? No lo va a dirigir, pero el sistema te lleva, acá el problema es el sistema, lo que se tiene que regular y hacer entender, y eso es una decisión dirigencial de la APF, es que los entrenadores no pueden tienen que estar dentro del mismo sistema de los jugadores. No podés estar cambiando y cambiando de jugador durante un torneo. Sí, dentro de tu club, ¿verdad? Pero no podés estar trayendo jugadores de otro club durante un torneo, que el semifinal jugó contra vos y en la final juega a favor tuyo. O sea, no se puede hacer eso. Entonces, eso mismo está pasando a nivel de entrenadores, pero hoy para la dirigencia, esa parte está en lo administrativo, está fuera de la planilla deportiva, vamos a decir. O sea, el día que se vea que el proyecto y sostener un entrenador es lo mismo que sostener un equipo, pero eso ya es más nutritivo. O sea, hay que mirar allá las raíces para entender. Además, una de las mayores demostraciones de poder de la clase dirigencial paraguaya en general está en la facilidad que tienen de cambiar de técnico. Por ejemplo, yo creo que es una práctica común que no está regulada, y como no está regulada, por cómo piensan, es penosamente común. El caso de Pablo Mesa, por ejemplo, si es que en ese caso Pablo Mesa y Sudamérica tuvo la muñeca para negociar la salida, pero si se te encierra el jugador y dice no, vos pagame todo el contrato, no vas a estar sacando jugadores cada rato de tu plantel, ¿verdad? Y por eso son casos excepcionales, por situaciones excepcionales, pero si eso no estaba reglamentado, cada fin de semana se iban a echar jugadores, con uno que no anda, vos te enojas con él o cometió un error y se le echan nomás. Y se vaya a otro club, ficha en otro club y está jugando. Por eso es que se reglamentó. Y esa parte falta con los entrenadores, reglamentar. Por ejemplo, para ampliar el dato, en el 2020, Chito Ayala dirigió 3 equipos y otros 4 entrenadores pasaron por 2 equipos distintos a lo largo de la temporada. Cristian Martínez, General Díaz y San Lorenzo, hoy por algún motivo me parece está fuera del circuito. Para mí dejó una buena imagen en General Díaz, en San Lorenzo por algún motivo no pudo repetir eso y después ya no lo vimos. Hernán Rodrigo López, de Luqueño pasó a Nacional, Orteman de San Lorenzo pasó a Sudamérica y Roberto Tiburón Torres, campeón en su momento del fútbol paraguayo con Cerro y Libertad, hoy fuera del circuito, dirigió Nacional y hasta el final estuvo dirigiendo San Lorenzo, perdió la categoría con San Lorenzo. Hernán Rodrigo, por ejemplo, él debutó como entrenador en el fútbol paraguayo, a los 6 meses ya tenía 2 clubes. Es cierto. Salió tercero o cuarto salió. Hizo una gran campaña con Nacional. Él tenía 6 meses de dirigir en el fútbol paraguayo. Y ya en 2 clubes. Y no es culpa de él.
Es más, el sistema del Sportivo Luqueño, que habrá cambiado 3 o 4 entrenadores ese semestre también. O sea, no era que pasó solamente con él, sino que Luque venía luego cambiando de entrenador. Y después otro dato, equipos que tuvieron 4 entrenadores en el 2020. Luqueño empezó con Chito Ayala, sí, Hernán Rodrigo López, Carlos Humberto Paredes y Luis Escobar. Sol de América, Pablo Escobar, Luis Islas, Sergio Orteman y Chito Ayala. River Plate, Marcelo Filip, Chito Ayala, Carlos Saitor García y Ariel Galeano. Terminó dirigiendo los últimos 2 partidos. Y por último, General Díaz, Cristian Martínez, Robert Pereira, Julio Doldán, quien dirigió desde el comienzo del clausura, y los últimos partidos tuvo como entrenador General Díaz a Héctor Mareco, hoy en Rubio Ñu, en la intermedia. Estos son los clubes que tuvieron 4 entrenadores a lo largo del 2020. Hay que regular. Exacto, o se regula o seguimos en la misma siempre y hasta te diría cada vez peor. Es que como ¿se regula o no pasa nada? Es ceder un poquitito el poder, que es una decisión que hay que fundamentar y convencerle a los dirigentes, porque hay que ponerse en el lado de la dirigencia. O sea, tiene un porqué también quieren tener esa ventanita abierta para sacar los entrenadores. ¿Por qué? Tienen que tener un porqué. Tienen que tener un porqué que hay que escuchar, válido. Hay que escuchar para equilibrar, porque no es solamente todo. Nosotros también, como parte de entrenadores, tenemos que asumir que no siempre estamos con un equipo de trabajo como para decir, van a contratar y tener 6 detrás tuyo, o se sabe quién es. Muchas veces se contrata una cabeza y viene y llega para acomodarse con el resto del equipo, y es como cualquier onceno, vos necesitas saber con quién trabajar, con quién. O sea, hay muchas cosas que se tienen que profesionalizar, pero lo que va a acelerar la profesionalización es la regulación, el reglamento. No pueden echar y sacar jugadores porque te molestó el cambio que hizo el entrenador cuando vos no sos entrenador, sos dirigente. Y después vos te sentás, hablas y te explica por qué cambió, pero a vos no te entra porque vos ves de otra forma, vos estás en otro zapato, él está en otro zapato. Sí. Yo quiero contar una anécdota. No siempre tuve la suerte de estar detrás de un cuerpo técnico para escuchar lo que decían, pero sí estuve una vez, y es del fútbol femenino, una anécdota que voy a contar. Se jugaba la final Sportivo o Sport Limpeño con Cerro Porteño en Limpio, y el presidente del Limpeño era un político avenido a dirigente deportivo, y fueron invitadas todas las autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entre ellas el presidente, obviamente, y yo tuve que estar ahí. Y estuve detrás de las autoridades principales, ¿verdad?, haciendo fotos y cosas por el estilo, tareas que hacen al departamento de prensa de la APF. Y el partido estaba 1-0, ganaba Cerro. Y el técnico del Limpeño iba a hacer un cambio. Y viene la señorita, la jugadora, cerca de línea, que estaba ahí a 2 pasos de nosotros, para hacer el cambio. Y el presidente, desde arriba, sin ningún pudor, sin ninguna vergüencita, al lado, pegado al presidente de la APF, le dice: fulana, mare coviare riqueta, con vehemencia. Y la señorita le dice, en vez de Ana, poner un nombre ficticio. Sí. Y el dirigente dice una grosería: Dera, ave ya perdema. Va, ese bebiñan es técnico lando alle. La se final cambian. Estaba jugando. ¿Cómo? La final estaba jugando, digo, para comenzar. La final, se cambian técnicos por un cambio que no le gusta al presidente. Eso es el denominador común. Así mismo. Prácticamente en todos los clubes. Alguna vez con Federico deberíamos buscar una estadística para saber si qué club en el mundo, no lo en Paraguay, salió campeón después de hacer 3 o 4 cambios de técnico. Lo de Guaraní me viene a la memoria, lo de Chiqui Arce, que comenzó
y él salió por otras circunstancias, no porque era malo o porque no le gustaba la dirigencia. Hay muchos campeones de dos técnicos. Fossati, por ejemplo, ese Cerro Olimpia que terminó ganando. De dos. Él llegó sobre el. Dice de 3 en adelante. Olimpia tuvo 3 en el torneo pasado, porque está bien, en el medio de Garnero y Gorosito tuvo Landaida. Sí, pero ese fue interino. Sí, bueno, pero estuvo. No, ¿sabe qué pasa? Se refiere a 3. Sí, claro. Técnico uno, fijo, por decirlo de claro. alguna manera, sí. ¿Se entiende? Sí, pero se hacen cargo de las rescisiones de contrato y cambian porque le erraron al proyecto, vamos a decir, no es una constante de cada fin de semana como los equipos que suben, que cada fin de semana, intermedia es una locura. La intermedia y la intermedia está demostrado que vos en un mes puedes estar colero y en el otro mes puedes estar puntero. Eso pasó también en la primera, en ciertos casos. Los que suben, últimamente Sol de América, Sportivo Luqueño, sí. O sea, hay clubes en primera que también tienen ese ejercicio, quizás no tan de forma exagerada. River cada año 4 técnicos tiene. Sí. Y lo mejor es regular, por más de que ellos sienten de que es una forma de cuando está todo mal, el cambio de timón muchas veces genera una revolución que mejora, ¿verdad? Pero esa revolución que mejora termina siendo comida para hoy, hambre para mañana, como se dice, ¿verdad? Difícil también es el ceder algo que te puede funcionar para pos del beneficio de todo más adelante. Por eso es algo que hay que equilibrar y no maretepe meter, sino que hay que debatir eso con el sentimiento del dirigente, el que está en cancha, el que está en oficina y el que aporta, porque todos son dirigentes, pero hay distintas misiones. Tal que está todo el día ahí y ve el problema, está el que viene todo el día, está detrás del alambrado y ve y cree que ve el problema, y está el que pone y que exige nomás. Por eso es muy profundo eso. 2 curiosidades que dejó este torneo de apertura con respecto a los técnicos. Luqueño, por ejemplo, si nos remitimos exclusivamente a la planilla, tuvo 4 entrenadores distintos a lo largo del torneo. Estamos hablando de 18 partidos. Empezó con Luis Escobar. Sí. Luego, recuerdan ustedes, sale Escobar, lo confirman a Berti, y mientras llegaba Berti, esto no suele pasar. Luqueño tuvo 2 técnicos interinos tuvo. Badaico dirigió un partido. Sí, Gilberto Fleita dirigió un partido. Cierto. Y al partido siguiente aparece Badaico Maciel. Sí. Gilberto Fleitas dirigió en el partido que se jugó en Luque, derrota de Luqueño 2-1. Recordarán aquel partido en el que arrojaron petardos y compañía ahí cerca del vestuario. Un partido que justo fue la llegada del nuevo presidente con Romerito. Por ahí ellos sacaron el entrenador que estaba y pusieron Gilberto Fleita. Pusieron a Fleita. Y al partido siguiente lo sacaron a Fleita y le pusieron a Badaico. Porque ya habían contratado el cuerpo técnico de Berti que venía para trabajar con estos profesionales paraguayos que son Maciel, Badaico Maciel, y no me acuerdo quién estuvo acompañando a Badaico ese partido. Y la otra curiosidad es la de Sol América, de la que ya hablamos bastante aquí. Empezó con Chito Ayala, siguió con Gustavo Florentín, luego contratan a Ever Hugo Almeida. Sí. Una diferencia ahí, supongo, entre el presidente y también una cuestión interna del cuerpo técnico, hace que Ever Hugo deje el cargo y asume Iván Almeida. Sí, Sol de América comenzará este torneo clausura siendo el equipo que más técnicos tuvo en la temporada. Sí. Llegará a 5. Desde el primer partido en el que aparezca el nombre de Juan Pablo Pumpido como entrenador. El presidente Sol asumió que ellos se equivocaron muchas veces y que sus decisiones a veces son en apuro. O sea que está el error, pero por lo menos hay un análisis de parte de ellos que asumen eso y evidentemente en base a eso esperemos que se sostenga. Su palabra también fue, ahí voy Nico, su palabra también fue cuando asumió Ever. No, cuando se vio lo de Iván, hablamos con él y él dijo esto ya es para que se quede, no volver a cometer el mismo error, palabras más, palabras menos, no estoy diciendo exacto, pero ese era el espíritu, ese era el concepto. Y son 5 partidos, 4, no sé cuántos, y se ganó Libertad. Y otra vez un cambio de técnico para traer a un técnico que no, honestamente no sé, no. Que en currículum no. Y no, Jota, no. La apuesta. Jota, a ver, Nico. Entre paréntesis nomás. Bueno de Perú, Vallejo de Paraguay contra Guillén Mesa. No sé si es de Colombia, Ecuador o Venezuela. Nunca supe diferenciar los colores de la bandera, ¿a quién pertenece? Con Monferrer de Argentina, 6-2, 6-4,
ganó la pareja Bueno Vallejo. Muy bien, avanza de ronda. Avanza, ¿qué va? ¿A cuartos? Perdón, voy a revisar el cuarto de final Ahí, ¿me puedo poner yo otra vez en contra del gremio? Sí. Por eso es que en la reunión hay que prohibir el celular, ¿viste? Cuando estamos, que cuesta meterse en... No, quería decir que si Federico va a hacer la estadística de la intermedia, va a necesitar 10 horas más o menos. 20 minutos, JD. Bueno, no, yo tenía una última pregunta para vos. ¿Qué dicen los técnicos? Los técnicos están trabajando para eso. Hay una asociación nueva de técnicos que coincidió la asamblea. ¿Qué quieren? Y reglamentar. La voz autorizada para hablar son los maestros, evidentemente. Yo soy parte de eso. Pero el presidente es chiquiarse. Hoy no va a poder charlar seguramente por los compromisos. Aldo Bobadilla, está el profe Almeida, el profe Jarazaguer, un montón de profesionales que están ahí y se está trabajando por intentar hacer ese cambio. Convengamos que si no instalás el tema y si no hablas y no comunicas, no sirve de nada las 10.000 reuniones que puedan No, es que por la pandemia se cortó todo, o sea, es como que se está esperando para poder volver a tener un poquitito más de posibilidad de... Es que no es algo de hoy para mañana, hay mucha gente que mucho tiempo trabajó. Porque también, la verdad el profesor Brataglia, ¿cuántos años estuvo ahí? A veces se tocan estos temas, acá solemos tocar, habitualmente tocamos, pero vos necesitas que se toque allá, claro, en esa radio, en ese canal, pero para instalar el tema también. Hay gente que hace miles de años está luchando. Tienes que salir a dar tu idea, ¿verdad? O sea, el profesor Riveros también estuvo como presidente, Pedro Rivero. O sea, yo hace rato que vienen con esa lucha y cada vez el fútbol te va metiendo un poquitito más de actualizaciones en temas reglamentarios, ¿verdad? Por el tema de que hoy también los contratos, o sea, eso también ya tiene que ver con la decisión de los clubes de firmar o no, o sea, de tener que firmar un contrato significa tener que asumir hoy con la mentalidad de que si perdés tenés que cambiar, pero tenés que asumir el costo del contrato. Porque hoy la mentalidad no es que vamos a esto, y lo mío no pasó con Berizzo, o sea, la Copa América le queríamos sacar todo después de, y a la larga nos vamos a dar cuenta con mucho debate que no era el momento de cambiar después de haberte eliminado y no llegar a la semifinal. Porque tenés un partido en 2 meses, porque tenés tres partidos dentro del combo, porque los jugadores están dentro de esa idea, porque no salió del todo como quería salir las cosas, o como tenía que salir las cosas en resultados, pero cambiar todo era 3 pasos atrás. Me parece que es cuando nos sentamos a hablar todo coincidimos que no era antes de la Copa América, no era después de la Copa América el cambio, si es que se buscaba. Entonces por eso muchas veces en caliente no es la solución. No, en caliente no es la solución. Hoy nunca. Mientras el reglamento te permite, la solución en caliente es un hábito penoso. Y sí, pero es un hábito. Es un hábito. ¿Entendés? Porque la solución en caliente te permite. Bueno, a ver, Fede, para ir a la pausa. Intermedia. 5 equipos ya tuvieron 3 entrenadores. Este fin de semana termina la primera rueda. El torneo consta de 34 fechas. Este fin de semana se juega la fecha 17. Capiatá empezó el año con Ángel Martínez, contrató a Jorge Martín Núñez y actualmente el técnico es Julio Cabrera, quien de hecho viene trabajando en el club hace mucho tiempo. Sí. Fulgencio Yegros empezó con Jorge Martín Núñez, quien después pasa a Capiatá, siguió con Carlos Jarazaguer y actualmente el técnico es Ángel Martínez, que comenzó el año con Capiatá. Tacuarú, Hugo Viveros, Carlos Humberto Paredes y en la actualidad Rafael Carvajal. 3. Iteño, José Arrúa, Tani Struway y Robert Pereira. Y el último cambio que comentábamos hace unos días, 2 de mayo, Ariel Galeano, Gustavo Bobadilla y Oscar Mendoza, quien va a debutar este fin de semana. Cambios? 5 equipos. Con 3 técnicos. Fecha 16, chip. Fecha 16. O sea, dividido 4, son 4 meses. 4 meses de trabajo. Y por el otro lado, 7 equipos. Pero ni eso. 7, 3 meses y medio. 7 de 18, menos de la mitad, son los que conservaron a su entrenador desde el comienzo hasta aquí por lo menos. General Caballero, puntero, con Humberto Velar. Guaraní de Trinidad, Cristóbal Cubilla. Independiente de Campo Grande, Pablo Caballero, puntero y escolta. General Caballero, Independiente. Resistencia, Carlos Recalde. San Lorenzo, Mingo Salcedo, 2 equipos que también están ahí peleando. Ameliano, con Humberto García, y ahí le agrego un caso muy curioso. General Díaz, Víctor Ferreira, último en la tabla de posiciones. Hasta ahora no cambió de técnico. Curioso.
es porque él banca el proyecto de la falta de económica que hay ahí, ¿verdad? Evidentemente, digo curioso es parte del trabajo. El patrón. Generalmente, claro. No, pero no es que banca financieramente, sino que él es hombre de la casa y general día sabe de que hoy no está para salir al mercado y el que está poniendo el pecho es Víctor Ferreira, ¿verdad? Él sabe porque generalmente situación. Lo que pasa es que en intermedia te va mal 1 o 2 partidos, lo sacas al técnico. Sí, claro. Uno mira los torneos siguientes, o sea, los torneos anteriores, perdón, y va a encontrar, estoy seguro, Ahora, Fede, de que el último cambió 3 o 4 veces entrenador. Fíjate, Fede, en el año. El único que puedo decir, porque no sé la situación de Emiliano del inicio de la fecha del torneo, es que pudo haber estado sube y baja y no cambió. Pero después los demás que no cambiaron es porque siempre estuvieron entre los 2, 3, 4 primeros en zona de clasificación. Y Rubio Ñu, por ejemplo, que hoy está cuarto. No sabemos cómo van a actuar cuando esté en quinto o sexto. Rubio Ñu, que estaba cuarto, o sea, que está cuarto en realidad, empezó con Alejandro Da Silva, 4 o 5 partidos. Lo sacaron a Da Silva, llega Héctor Mareco, perdió solo 2 partidos. Hoy está cuarto. Está en zona de promoción en este momento Rubio Ñu. Hacemos la pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. ¿Querés hacer felices a tus clientes en donde sea que estén? Toca el punto P en tu celular y envía tus productos sin salir de tu negocio. Hacé tus envíos por Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes, para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupí, con descuentos increíbles en toda la línea electrónica, y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados, en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original, que en tu parrilla no
puede faltar. Embutidos Chorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos. Libertad contrató a Lorenzo Melgarejo. Nuevo refuerzo del equipo repollero. ¿No para de contratar Libertad? Me parece que Libertad en cuanto a nombres vuelve a tener el rótulo de tiene el mejor plantel. Habrá que ver si es el mejor equipo. Pero a lo que ya tenía le fue agregando jugadores clase A. Ahí yo discuto lo del año pasado. Olimpia tenía mejor o parejo era de acuerdo por gusto, pero en este año sí Libertad le saca mucha ventaja al plantel de Olimpia. Ahí está, pero yo te hablo de la apertura, no del 2020. En el 2020 sí estábamos ahí peleados. Olimpia tenía un gran plantel también. Ahora, esto es pensando en la Copa Sudamericana, claramente, pero más que en la Sudamericana yo te diría está pensando en la Copa Libertadores del año que viene. Yo creo que sí. O sea, ya se está preparando, va a tratar de ganar la Sudamericana, ¿verdad? Yo creo que tiene plantel, o sea, pero el objetivo otra vez ahí a mediano plazo es la Copa Libertadores. Yo creo que es una... Ahí tenemos, perdón Fede, ahí tenemos que enlazar con el tema anterior. Ahí estoy viendo en las redes sociales que hay gente que se pregunta ya si con este super equipo que está armando el PSG, incluyendo a Ramos obviamente, va a ser el futuro campeón de la Champions. Primero, hay una presión extra para el técnico, tiene que ser campeón Garnero de la Sudamericana con este super equipo, y si no, ¿se le va a poder aguantar hasta la próxima Libertadores que anuncia Chipi? Jota hace un gesto, Jota. Y si no es campeón de la Sudamericana con este equipo, el próximo año tiene que pelear la Sudamericana. Estás más cerca, lo que decimos de Cerro. Si vos continuás el proceso de chiquearse que continuaste por el nivel económico de ese momento de la institución y te termina dando rédito, si no salís campeón este año en la Sudamericana, sostener el proyecto y está más cerca de ganar el próximo año la Libertadores, la Sudamericana, el torneo local. O sea, me parece que por ahí pasa. Está Rubén Ditore. Presidente, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Chile? Bien, presidente. Bueno, una contratación más. Lorenzo Melgarejo fue confirmado el día de hoy. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta negociación? Y sí, ya era algo que teníamos conversando y ya se confirmó, ya firmamos los documentos y hoy podemos decir que realmente es un jugador del Club Libertad. La vez pasada leía algo, presidente, que estaba hablando en otro medio. Tiene mucho que ver en esto el señor Horacio Cartes también. ¿Él hace de hecho la negociación o la hacen ustedes? ¿Cómo se manejan ahí, presidente? Sí, tenemos un equipo que trabaja en eso y que después le acercamos la propuesta a Horacio y él económicamente da lo que quiera. Correcto. Y eso, hay mucha, porque acá se debate también el tema del PSG, de los clubes, de los famosos fondos cataríes y demás de Europa. En algún momento hay una especie de control de parte de la APF, presidente, o eso se está estudiando todavía. Muchos están comparando esta situación, ¿verdad?, con lo que pasa en Europa y con el famoso fair play financiero. Mira, yo te voy a decir una cosa. Acá todo el mundo habla de fair play financiero. Y lo que más hablan de fair play financiero son los que más deben. Entonces, hay que tener cuidado cuando se dice esas cosas, porque se emiten de repente acusaciones que no son ciertas. Nosotros, la APF no puede ejercer un control sobre los clubes, sobre la parte financiera, ¿verdad? Pero hay otros mecanismos como son la superintendencia de bancos, y las transferencias se hacen vía bancaria, está la CEPRELAB que está siempre controlando, está la CEP, porque hoy hay impuestos que los clubes son retenedores de impuestos. O sea,
Hay un montón de organismos oficiales que se encargan de eso. Y nosotros estamos tranquilos en ese aspecto porque la administración nuestra es transparente, no tenemos ningún tipo de problema. Tenemos la forma de demostrar fehacientemente de dónde vienen los ingresos del club y los gastos que nosotros hacemos. Sin que pretenda ser un yaque, esto, presidente, con todo respeto, Nicolás Ledesma le saluda, pero en la reglamentación de la APF figura el fair play financiero. Correcto, que lo hagan, no hay ningún problema. Nosotros estamos, como te digo, abiertos, somos un club que formamos parte de la asociación y el club está abierto a cualquier tipo de inspección que se quiera hacer. Yo creo, presidente, hoy el principal problema, de hecho, es el tema de los clubes más pequeños que gastan más de lo que ingresan, ¿verdad? Ese es un inconveniente de nuestro fútbol que en algún momento se debe solucionar, ¿verdad? Porque terminan endeudándose, debiendo plata a jugadores, a cuerpos técnicos. Me parece que ese es el primer problema a solucionar de alguna manera. Y bueno, después vendrá lo otro. Hoy charlaba justamente con una persona en privado de esta cuestión. Y después está tratar de asemejarse a lo que es no una igualdad competitiva. Nunca va a existir eso. Siempre van a estar los que pueden más, los que pueden menos. Pero bueno, en algún caso tratar, como se hace en Estados Unidos, con un formato totalmente diferente y totalmente distinto, de que el que tiene más no pueda mucho más que el que apenas puede. Pero ese es un siguiente paso. Yo creo que lo primero es regular lo que pasa en los clubes chicos. O sea, es que no deban tanta plata y no queden en quiebras y no terminemos muchas veces con el yaque de parar el campeonato porque hay jugadores que no están recibiendo su salario, ¿no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con tu apreciación, pero en donde discrepo es en el sentido de que acá no son solamente los clubes pequeños los que no le pagan a sus jugadores. Sí. La deuda más grande tienen los clubes grandes, no los chicos. Acá lo que hay que demostrar es a las autoridades fiscales del país es cuál es el origen de ese dinero, que es lo que le permite tener una trazabilidad dentro del sistema bancario, y entonces ahí se investiga como que en cualquier operación comercial o financiera del país. Eso nada más. No, acá no hay demasiado secreto. Lo que pasa es que acá se tira un montón de acusaciones y de cosas que no son ciertas. Entonces ahí por eso yo estoy tranquilo, porque sé que mi club trabaja de una manera ordenada, una manera donde nosotros podemos demostrar perfectamente bien, y ya lo hemos dicho y lo decimos perfectamente bien, de dónde viene el origen de las inversiones que nosotros hacemos. Pues necesitamos tener gente, como me dicen, tiene muy poca gente y dónde van a sacar la plata. Perfecto, nosotros sabemos y decimos de dónde sacamos la plata y demostramos de dónde sacamos la plata. No tenemos ningún tipo de problema. Presidente, estamos hablando de la sostenibilidad de los cuerpos técnicos. Libertad hoy pasa a ser candidato a ganar la Copa Sudamericana, ni hablar del campeonato clausura local. Aún esto, el técnico Garnero va a rendir exámenes día a día, exagerando un poco, o hay una fuerza definitiva para sostener el proyecto de Garnero si no se dan estos resultados que estamos diciendo para la temporada que viene. Nosotros hemos tratado, cuando contratamos al cuerpo técnico del profesor Garnero, antes de contratarlo hemos tenido conversaciones y hemos hecho una planificación en base a tratar de establecer un proceso de estabilidad que comenzaba en armar un equipo dentro de la base que estaba, y armar un equipo que pelee la apertura, cosa que le hicimos, clasificar a la Copa, seguir, y lo cual nos permitía trabajar con mayor tranquilidad en el proyecto de este segundo semestre, ¿verdad? Y la proyección a la Copa Libertadores del año que viene, con un equipo más estable, más reforzado,
y ya con una planificación mucho más sólida. Pero vos sabés bien que los técnicos muchas veces son hijos de los resultados y muchas veces eso interfiere en la sostenibilidad de los procesos. Pero la idea nuestra es mantener ese proceso y de hecho tenemos un contrato con el profesor Garnero hasta fin del año que viene. Presidente, en ese caso, si se presentaría o se está trabajando seguramente, como en todos los países de primer mundo, poder limitar la cantidad de entrenadores que se puedan, tanto para el entrenador como para los clubes, contratar, y también para los entrenadores de no trabajar en 3-4 equipos por año. Libertad, ¿en qué posición estaría en eso? ¿Usted qué piensa de esa situación de poder limitar y reglamentar la cantidad de entrenadores que pueda tener una institución y que un entrenador pueda dirigir en una división? Yo no escuché ese proyecto ni en la APF que se haya comentado o se haya planteado ahora la posibilidad de tratar. Yo personalmente creo que no se tendría que limitar a nadie la posibilidad de una cuestión laboral, porque al final de cuentas es una cuestión de trabajo. Pero eso habría que verlo. No, yo creo que no es relevante eso en este momento. Hay otras cosas que son mucho más complejas y más importantes que nunca. No, presidente, no es un tema que estábamos debatiendo acá en la mesa, no es un proyecto presentado, eso nomás le quería aclarar. Y la otra es, hoy la situación de Julio Enciso, dirigencialmente, ¿cuál es el proyecto Julio Enciso? Porque yo nomás me imagino, disculpe que sea atrevido, pero para poner el ejemplo, digo, del Benfica le llaman a Tacuara y le dicen, ¿qué tal este chico de 17 años que jugó en la selección? Le dice, llévale, se va al Benfica. Evidentemente es un jugador que le van a apostar por él. Pero hoy, ¿cuál es el proyecto? Que se haga sólido en Libertad, que agarre la selección, o si viene una opción de algún club importante de Europa que vaya a sumar minutos en esos planteles de acuerdo a las posibilidades de lo que significa también económicamente. No, el proyecto nuestro es que se quede con nosotros y se fortifique acá. Es muy joven todavía, tiene que consolidarse no solamente en la primera del club, empezó a sus primeros pasos en la selección. Yo creo que tiene eliminatoria, tiene posibilidad de mundial. Yo creo que debería todavía mantenerse un tiempo acá, y estamos completamente seguros que llegado su momento él tendrá las oportunidades de demostrar en el fútbol grande, pero ya estando más estable, con más edad, más experiencia. Yo creo que ese es el proyecto del club. Ahora veremos qué es lo que va pasando por el camino, porque el club está abierto, el club escuchamos ofertas, escuchamos propuestas, hay propuestas del extranjero, de Europa, y bueno, pero estamos analizando. Ahora no tenemos el apuro como para transferirlo, porque no queremos, preferimos que sea un jugador que cuando sea su momento de su transferencia sea un jugador que realmente triunfe en el extranjero, no como estamos viendo que estamos enviando de repente muchos jóvenes que van por la parte económica, porque los empresarios quieren tener su comisión, entonces automáticamente llevan jugadores muy jóvenes, están un tiempo, un año, 6 meses o 2 años, y después no juegan más y vuelven otra vez acá al fútbol paraguayo y tampoco ya rinden acá. Y perdemos valores que realmente son buenos, y que no solamente para nuestros equipos sino que para la selección. Yo creo que entonces eso podría ayudar a tener de repente jugadores de muy buen nivel para el futuro, pensando ya en la selección. Sí. Presidente, ¿y la renovación de Martín Silva y Iván Piris? ¿En qué sentido de renovación? Ellos no están con posibilidad de término de contrato a fin de año. No, pero no hay problema con ellos, no hay problema. Y en ese aspecto no hay problema. Presidente, llegado a su momento lo hablamos y muchas veces lo cerramos de palabra, y después llegado el momento se confeccionan los papeles y se hacen las firmas. No hay ningún problema.
¿Quién es el 9 que está por venir? No sabemos todavía. Esa es la realidad. Todos los nombres que se tiran y se barajan por ahí no son ciertos, porque realmente en este momento no tenemos absolutamente nada. Los que teníamos en carpeta no satisfacen mucho al cuerpo técnico, los que ellos nos pidieron en este momento no son factibles porque están jugando. O sea que de momento no, si bien es cierto, seguimos en la búsqueda de un delantero, que es lo único que nos faltaría incorporar, tampoco tenemos mucho apuro porque el pase para el clausura creo que sí, que se cierra el 30 de julio. Y para la Copa, y en esta fase no podemos incorporar, creo que para la siguiente ya podríamos ver la posibilidad de incorporar algo. Presidente, ¿qué expectativa tiene, de acuerdo a lo que sabe de la APF como miembro del Consejo Ejecutivo, del retorno del público a las canchas y fundamentalmente para los partidos de la Sudamericana, donde Libertad va a necesitar de su afición deportiva? Y todo depende del protocolo que se trabaje con el Ministerio de Salud. Hay muchas cosas, hay demasiados parámetros que hay que medir para eso. Se manejó la hipótesis o la posibilidad de que ingrese un porcentaje de acuerdo al aforo de cada estadio. Otra posibilidad se conversó de que la posibilidad de que entren personas que ya estén vacunadas con las dos dosis. En otra posibilidad era que los que vayan a ingresar tengan un PCR negativo, pero todos tienen sus pros y sus contras, sus costos, sus problemas, y al final de cuentas eso está en manos del Ministerio de Salud Pública, que es la que ha llegado el momento estarían habilitando cuál de esos protocolos pueden ser los que van a ser factibles, porque tampoco podemos arriesgar que porque queramos que haya público estemos haciendo de vuelta un contagio masivo a la población. Presidente, ¿cómo siguen los trabajos de la cancha de Libertad? ¿Se podría volver a utilizar el escenario en el año o eso ya no es factible? No, este año no, porque estamos queriendo hacer algo que realmente sea de mucho nivel, porque queremos tener un campo de juego que es donde realmente los jugadores se sientan muy cómodos y sea compatible con cualquier pista de cualquier país del mundo, ¿verdad? Del primer mundo. Y entonces estamos trayendo, está a cargo del ingeniero Chiola, que está trabajando en eso, y hemos traído técnicos de China que están haciendo estudios del suelo para ver cómo está todo eso, para remover todo lo que hay que hacer y darle realmente una pista, ¿verdad?, donde realmente sea un placer jugar. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo. Listo, gracias. El presidente Rubén Torres de Libertad. Chipi, siempre hablamos con él, da gusto hablar con él. Nico, me llamó la atención que no sepa lo del fair play financiero. Eso le dejó sancionado a varios clubes en el mundo de no poder contratar y cosas por el estilo. Sí, pero Nico, lo del fair play hay que leer bien, porque el fair play financiero suena como que yo voy a entrar y tu plata viene de otro lado, y el fair play, una vez nos dijo Harrison, ¿verdad? Nosotros no podemos meternos en la finanza de los clubes, no, o sea, tiene un sistema de control que no es tan, claro. O sea, hay que ver bien cómo es y saber qué es. Acá no existe eso, no es una figura que está de decoración, sí. no existe. Yo a lo que voy nomás en el tema de Libertad, hoy hablaba con un olimpista, ¿verdad? Porque mayoritariamente está el público o el aficionado de Olimpia molesto con este tema, ¿verdad? Y hablan de la famosa lavandería, de la famosa, ¿cómo es que le dicen? Sí, lavandería, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. El fútbol, aún con un fair play financiero serio que no existe en Paraguay, olvidémonos de eso que está escrito ahí que dice Nico, bueno, no existe, no se lleva a cabo, no se controla, no existe, acá no existe. Podrá estar escrito ahí en 2 renglones, pero no existe. Y no digo no existe literalmente, sino que no se da cumplimiento o ni mucho menos es una cuestión seria. Aún existiendo un fair play financiero acá,
como existe en Europa, que así tal cual lo decía Nico, ha llevado incluso a sanciones a clubes, de no poder contratar, de tipo, aún existiendo. Por Colombia se fue al descenso por eso, Chipi. Pero por otras cosas, no, Nico. por problemas dirigenciales. No, claro, pero no en base a esta figura de la que estamos hablando, Nico. Eso nomás quiero decir. No porque existe. el fair play financiero, que es limitar un monto de gasto, que vos no puedas gastar más de lo que ingresas. Básicamente ese es el espíritu del fair play financiero. Ese es el principal espíritu. Después hay aristas. No, pues claro que hay aristas. Si yo en mi club mi papá me da plata para que yo ponga plata, y yo voy a hacer figurar que mi papá me dio plata para poner plata, entonces puedo gastar porque la plata entró. O sea, por eso Jota. De hecho, en Paraguay supuestamente un ejemplo, la plata viene en los bolsillos. Terminar, Jota, porque si no se entiende. En el caso de Libertad, la vez pasada Dictor le dijo, son donaciones anuales de Horacio Cartes. Utilizó palabras textuales. Sí. Entonces el fútbol siempre va a tener un límite hasta dónde llegar con sus sanciones o con sus reglas. Pues yo con todas las empresas que cada vez suman más encima, yo tranquilamente puedo ponerlo como sponsor. ¿Y quién me va a decir nada? Por eso te digo. Entonces, el fútbol tiene un límite. O sea, esto que se reclama en este caso Libertad, está en otro estamento. O sea, en otro estamento donde tampoco ahí el tipo está sancionado. O sea, me explico, o sea, ya pasa el fútbol. No es APF. Yo también siempre sostengo eso, no puede entrar por eso digo, Jota, APF. pero Jota, vamos a suponer que acá exista un fair play financiero. Pero ¿qué es el fair play? ¿Es limitar o es ver de dónde viene el dinero? Por eso, eso es lo que hay que ver. Si vos limitás sería ya una NBA. Y bueno, entonces no podés limitar. Sistema, con otro formato. Pero un mayor control, un control más estricto y con reglamentos más estrictos. Vamos a suponer que existe nomás, digo, Jota. Pero insisto, el espíritu del fair play financiero es que uno pueda gastar más de lo que generas. Ese es el espíritu. Sí. Después hay aristas. Pero esa es la idea, para que el fútbol no se sienta dañado. Y tener un límite en cuanto a transferencias y compras y demás. Que es lo que pasa en Europa en cierta medida, ¿verdad? Ahora, vos, por ejemplo, en la NBA tenés absolutamente todo regulado. Y tenés hasta los montos que debes pagar en caso de que te pases ciertas reglas, ¿verdad? Para no entrar demasiado en detalles. O sea, ahí está de una manera. Pero el tema es que los jugadores son de la liga, son franquicias, es un mundo absolutamente cerrado. O sea, es totalmente distinto al fútbol. Por eso es difícil comparar. Ahora, vuelvo al tema. Si es que acá hacemos un fair play financiero como la gente, igual este tema de Libertad y de Cartes, para hablar con nombre y apellido, es un tema que no le compete al fútbol. O sea, es un tema que va más, así vos tengas la mejor regla del mundo y el mejor fair play financiero, si es que no limitas y haces una cuestión cerrada y decir, bueno, los clubes con tanto ingreso van a poder contratar tanta cantidad de jugadores o hasta tanta cantidad de montos, que sí va a ser una cuestión que ahí se va a entrar a debatir fuerte seguramente. No vas a poder controlar, o sea, está en otro estamento. Por eso, lo del fair play es lo que hay que encuadrar según qué está escrito. Porque si te pones a pensar en los montos de deuda que se habló en todo este tiempo, que tuvo Olimpia, de las donaciones de Recanate, de los gastos, de esto y lo otro, en los montos de deuda que tuvo Cerro Porteño, en la donación de Zapag, en los montos de contrato, que esto, que lo otro, no varía de los mismos montos que terminó gastando Libertad. Frente que en Libertad no hay deuda porque siempre fluyó el dinero. Bueno, entonces vos hoy ves que en plantel, por recuperación, que es lo que yo siempre digo, hoy Enciso puede decir que vale 4 o 5 millones de dólares. No va a ser una locura que venga un club a pagar esa plata por... Es muy difícil que en Paraguay venga alguien a comprar por ese dinero. Sí. ¿Verdad? Hoy en cantidad de participaciones de Copa, hoy por eso decía, ¿cuánto cobró APF ahora por pasar 4 era por la fase de grupo y 2 otra vez? Bueno, y eso también pasa en las copas. O sea, cuando vos vas participando todos los años, entra un dinero. Evidentemente, en el caso de Cerro y de Olimpia, venían tapando agujeros de otro año, por eso es que se le viene acumulando o la deuda. Una vez hablé con el ex presidente de Libertad,
antes de Editore, no sé si me recuerdan el nombre, el que fue presidente de Libertad, antes de Editore. No estoy recordando, bueno. En concreto... El señor que falleció... No. Saprissa, después vino otro que no estoy recordando en este momento. Bueno, en concreto, lo que él me dice es... al aire fue esto. Dice en una entrevista él que Nicolás Leos, en su momento, donó hectáreas para el Club Libertad. En teoría, tenía en ese momento este señor, y dijo al aire, que tenía en mente que por ahí en algún futuro no muy lejano se puede construir otro centro de entrenamiento para Libertad en Ipacaraí. Jiménez Calvo, ahí está, gracias. Jiménez Calvo. Francisco Jiménez Calvo. Entonces, ahí vamos otra vez al tema de las donaciones. Como en su momento, o sea, como ahora lo hace Horacio Cartes, en su momento, Nicolás Leo, presidente de Conmebol, también hizo una donación al Club Libertad. Bueno, pero por eso ahí... y claro, de ahí vamos nomás que de dónde salió y compañía es otra cosa, pero hay una donación de una persona que colabora con su club. Hoy, al fin y al cabo, el fútbol es publicidad, ¿verdad? Pero Jota, sí. Al margen de eso y de lo estrictamente reglamentario en el tema del fair play financiero, Libertad lo que tiene que hacer es lo que ya dijimos, no me acuerdo si fue al aire o fuera de micrófono, de que tiene que hacer también una publicación de los jugadores transferidos por Libertad y lo que recaudó Libertad, y a lo mejor con eso tapa mucha boca también. Bueno, hacemos la pausa. Ay, Nico. Hacemos la pausa 13:06, estamos retrasados y ya venimos a la vuelta con Pedrito también. Ya venimos, pausa. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y dale mañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer.
Vuelve la tan esperada y anhelada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 5 al domingo 11 de julio encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados en celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de agosto. Te esperamos con todas las medidas sanitarias de nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país, y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber comprado. La gente sabe, elige Tupi. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Escuchan, es la fiesta en la CONMEBOL Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. CONMEBOL Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La CONMEBOL Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la CONMEBOL Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. CONMEBOL Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Estamos, 13 con 14 minutos. Pedrito García, ¿cómo estás, maestro? Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Chipi, a la audiencia de Desde Tokio FC por la R800 y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Bueno, Pedrito, curioso material de la televisión japonesa. Estuvo muy de cerca con el entrenamiento de los paraguayos, tanto de Benjamin Hawking como Luana Alonso. Que han hecho ya sus primeros movimientos en base a los entrenamientos dirigidos por José Manuel Lobo allí en Japón. Y bueno, tuvieron una amplia cobertura de un medio local que por supuesto ya están también recibiendo a las delegaciones. Una de las primeras ha sido esta parte de nuestra delegación y han tenido un destaque importante en el medio japonés, en uno de los medios importantes de allá, Pedrito. Sí, efectivamente, y hay factores que han determinado esta atención por parte de los colegas nipones. Uno, que la natación es uno de los dos principales deportes o más atractivos o de más tradición o más considerados en los Juegos Olímpicos. Partamos de la base del principio de universalidad que determina que no pueden faltar representantes de estas disciplinas en los países en donde se las cultiven. Y por otro lado está el prestigio de un nadador como Benjamin Hawking, que comenzó compitiendo por Inglaterra, luego pasó a defender a nuestro país y que tiene 4 Juegos Olímpicos a cuestas. Y además la más joven de las representantes nacionales o de deportistas del Paraguay, que es Luana Alonso en esta cita. Así es, Pedro. Mechando un poco, antes de ir a más novedades y a lo que tenés para contarnos el día de hoy, siguiendo en la línea de la natación, Mireia Belmonte va a estar nuevamente presente en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos hablando de la nadadora española que ya lleva varias preseas en su haber, una nadadora de élite, lógicamente. Habrá que ver cómo está para estos Juegos Olímpicos. Habrán escuchado su nombre en los anteriores o en noticias referentes al mundo de la natación, en alguna Copa del Mundo, en un mundial o en torneos importantes, porque obviamente es destacadísima, 4 veces medallista olímpica y oro en los 200 metros mariposa de Río 2016. Mireia Belmonte, que desde muy joven irrumpió en el mundo de la natación y que nuevamente va a estar presente en estos Juegos. Unos Juegos que van a buscar reemplazantes o sucesores, principalmente a Michael Phelps, a Usain Bolt. Ya Yelena Isinbayeva no estuvo en los últimos Juegos en el atletismo y han surgido nuevas figuras. El desafío ahora es reemplazar a ellos dos, principalmente. En femenino se mantienen figuras como la de Kari Ledecky de los Estados Unidos, que va a estar. Clasificó también Katinka Hosku de Hungría, así que bueno, vamos a tener figuras evidentemente. Y Mireia, la española, es una de ellas que habitualmente está en las noticias en cuanto a la natación a lo largo del mundo. Bueno, Pedrito, ¿qué más podemos comentar? Que también Alejandra Alonso con su entrenador, el argentino Mariano Kovalchik, ya empezó a entrenar en la pista de remo que está acondicionada en Fukuyama como ciudad huésped, una de las 4 host towns que tienen los japoneses con vistas a estos Juegos. Vero Cepede tenía que viajar hoy, pero pasó para mañana su vuelo, habida cuenta que recién el martes va a empezar el campeonato de Victoria, España, un challenger que va a marcar la despedida de Vero de los preparativos con vistas a Tokio y que arrancará el martes recién. Fabricio Zanotti tuvo un excelente día hoy en la competencia del Abierto de Escocia por el European Tour que se está disputando en su segunda jornada. Ayer no le fue bien, se ubicó en el puesto 62 con par de cancha, pero hoy hizo un score ya final de 4 bajo par, que por el momento lo posicionan en el puesto 34. Pasó holgadamente el corte.
tiene en el registro de hoy en su tarjeta 5 birdies y un solo bogey. Por tanto, global de 4 bajo par en la competencia, y va a continuar, por supuesto, mañana y pasado. Agua Marina Espínola sigue entrenando en Andorra, desde donde directamente va a viajar a Japón, lo propio de Erlis Ayala en la ciudad de Paipa, en Colombia, en altura. Y Camila Pirelli está preparando sus valijas porque viaja también mañana ya con destino a Japón. Este es el panorama de los paraguayos, estimado Chipi. Bueno, correcto, Chipi. Pedrito, excelente. Nico. Chipi, hola Pedrito, un abrazo grande. Hola Nico, un abrazo también para vos, me alegro que estés ya recuperado plenamente de la pequeña cirugía. Muchísimas gracias, Pedro, muy amable. No sé si les voy a meter en un aprieto, pero en el caso del tenis, por ejemplo, una vez que los competidores, o las competidoras en este caso de Verónica Cepede, se instalen dentro del sitio de la competencia, ellos pueden o ellas pueden jugar amistosamente con otros, o las prácticas hasta que comience la competencia oficial tiene que ser exclusivamente con sus coach, con sus preparadores. Son prácticas preparadas, Nico. Vos tenés un calendario de prácticas y las canchas donde vas a llevar a cabo esas prácticas. Eventualmente, no sé si está prohibido, pero no se acostumbra a hacer prácticas con otras deportistas en estos días previos. Sí hay un calendario que de hecho pasa en cualquier competencia, ¿verdad? Y pasa ahora en Wimbledon, pasa en cualquier competencia de tenis. Vos vas a los courts aledaños y a los courts de entrenamientos para poder llevar a cabo esa práctica, pero está calendarizado. Te toca a vos, Nico, el jueves a las 9 de la mañana, el viernes a las 9:30, y tenés tanto tiempo porque después otro jugador ocupa tu cancha. Yo no sé si está prohibido el hecho de poder entrenar con otro deportista, en este caso tenista, pero no es lo habitual. Uno ve que las prácticas tanto de los nacionales como de los tops, ¿verdad? Son entrenamientos con su equipo de trabajo, no habitualmente no con otra competidora o con otro competidor. Así mismo, y pasando un poco a un pequeño perfil histórico, las primeras tenistas mujeres paraguayas que intervinieron en Juegos Olímpicos fueron Rosana de los Ríos y Larissa Sher en doble, y obviamente practicaban juntas, porque se dio la coincidencia de su gestión en aquellos Juegos de Barcelona 1992. Así es, Pedrito. Bueno, yendo un poco más a la historia también, hablamos de Montreal 76, ¿es así? Exactamente, los Juegos Olímpicos de Montreal, donde Paraguay llevó 4 atletas. Curiosamente, 4 atletas también en Múnich. ¿Y por qué ese número de 4? Porque en esas 2 primeras ediciones que manejó el Comité Olímpico Paraguayo 72 y 76, el verdadero acajazú que representaba el tener que costear la participación de atletas paraguayos sin recurso alguno por parte del Comité Olímpico, que ni siquiera tenía una oficina propia y utilizaba la sede de la Confederación Paraguaya de Básquetbol en el Estadio Comuneros, se pudo solucionar con un mecenas, un señor llamado Kovilansky, de apellido Kovilansky, que financió la participación de todo el equipo paraguayo en los Juegos Olímpicos de esas 2 ediciones, 1972 y 1976. Las gestiones la hizo un destacadísimo dirigente de los primeros tiempos del COP, fue su segundo presidente, el señor Adriano Jara Carmona, periodista deportivo también, llegó a ser presidente de nuestro círculo, y que consiguió que este mecenas de apellido Kovilansky, nacionalizado paraguayo, financiara los viajes de los que fueron a Múnich 72, Reinaldo Ramírez Patiño en tiro, Ángel Guerreros, Rodolfo Rieder y Francisco Rojas Soto en atletismo, y a Montreal 76. ¿A dónde fueron?
César Bejarano en esgrima. Otra vez Reinaldo Ramírez Patiño en tiro, que fue el primer atleta paraguayo que cumplió más de una edición en aquel tiempo a nivel olímpico. Y el histórico maratonista Eusebio Asunción Cardoso. Más, y pongo hincapié en esto, Emilio Javier Abreu, hoy día conocido predicador y también resaltante por su participación un año antes en los Panamericanos de Cali, en donde cobró gran notoriedad por el hecho de ser el único paraguayo presente en Cali. No había ni dirigente, ni entrenador, ni oficial. Él fue todo: jefe de misión, atleta, dirigente, participante en todas las reuniones que se tenían que hacer para acomodar calendarios, horarios de entrenamientos, etcétera. Y además nadó, participó por Paraguay. Mira vos, histórico realmente, y que lo cuentes, Pedrito, es sensacional para repasar nuestra historia y las anécdotas también, ¿verdad?, de las delegaciones paraguayas que fueron creciendo con el tiempo. Hoy tenemos una delegación de 8 atletas, pero con un equipo técnico detrás, ¿verdad? Algo que en tiempos idos era realmente impensable. Bueno, Pedrito, para ir cerrando, lo tenemos al histórico, hablando de históricos, a Francisco Rojas Soto, ¿no? Sí, efectivamente, y le pedimos una reseña de lo que fue aquella histórica participación en Múnich 72. Pedrito, ¿te parece? Y cerramos con eso desde Tokio FC y cerramos el programa, ¿sí? Claro que sí, Chipi. Un gran abrazo y nos reencontramos en una próxima. Así es. Chao, Jota. Chao, Fede. Chao, Nico. Chau, chau. Francisco Rojas, cerramos desde Tokio FC, cerramos en NFC también y nos reencontramos mañana al mediodía. Chao, chao. Breve reseña de los Juegos Olímpicos Múnich 72. En dicha oportunidad, Paraguay tuvo 4 representantes, 3 en atletismo y 1 en tiro. En atletismo participó Ángel Guerrero en 100 metros, Juan Rodolfo Reyes en 100 metros y yo participé en 400 metros llanos. Y el señor Ramírez Patiño en tiro. Realmente participar en eventos de esta naturaleza, de esta magnitud, fue un privilegio muy grande, y el hecho de competir ante 100.000 espectadores es indescriptible. Ese acontecimiento que conmovió al mundo entero fue la presencia de los guerrilleros árabes en la Villa Olímpica, en donde le tomaron como rehenes a los atletas de Israel. Después de varias horas de negociaciones, ya a la noche, terminó con la muerte de todos los atletas. Este evento ha sido una experiencia inolvidable que no todos tenemos la oportunidad de llegar ahí. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Vení a llenar el tanque ahora pagando con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Tenés 15% de ahorro todos los lunes en la Petrobras Adheridas. Itaú, hecho para vos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza, vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Soy Celsa Pereira y te espero todos los sábados de 9 a 10 en Consulta Médica. Nos ocupamos de todo lo relacionado con la salud en Paraguay. Hablamos con profesionales y especialistas y además escuchamos tus inquietudes sobre la atención pública y privada. Seguimos en vivo los sábados de 9 a 10 por la Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. 13:35 en la República del Paraguay. Como cada siesta, la posibilidad de compartir con ustedes a través de la Unión AM800 desde Asunción, capital de la República del Paraguay, a través de la 95.7 en Ciudad del Este para el Alto Paraná, a través de la 104.1 en Caguazú para todo el quinto departamento. A propósito, en Asunción, 27 grados. En Caguazú, 26 grados. En Ciudad del Este, 24 grados. Temperatura del momento en estos momentos. Y la máxima podría llegar a 30 en el transcurso de esta jornada. Javier Panza, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto. Sea chismosea ahí por los pasillos de... Ya voy allá. Muy bueno. No, estaba socializando con los compañeros de trabajo. ¿Qué otra cosa? Sí. Estaba ahí justo un compañero de trabajo me contó que su señora estuvo internada 13 días en Ingavi por COVID, una paciente con asma, pero que felizmente ya se recuperó, Carlos. Qué suerte. Sí, ¿verdad? Mucha suerte en realidad. ¿El presidente de la República viajó? Viajó, va a viajar. Yo tengo entendido que ya viajó. Vuelo privado. Vuelo privado, porque ya envió el permiso al Congreso. Sí, esta mañana. Que es entendible, Carlos, Dios mío. ¿Recordás que más o menos Yo pensé que ayer ya iba a viajar? En coincidencia con lo que nosotros estábamos hablando ayer, casi al finalizar el programa,
Y en ese momento más o menos también se iba conociendo esto en Miami. A mí, la información que me habían pasado, Carlos, es que ya hace días habían rescatado estos cuerpos. Pero se confirmó ayer. Claro, hasta tanto no hayan estado los resultados laboratoriales, no podían hacer el anuncio de identidad o de quién se trataría, por más que características coincidan, ¿verdad? Sí, qué tristeza. Bueno, y estamos pendientes de la identificación de otras víctimas. Duele mucho hablar de esto y decir esto, pero ese es el camino, Javier. Lastimosamente, hoy se rescataron más cuerpos. Sí, 60 ya. Más, inclusive más. Más, o sea, después del mediodía habrá subido la lista, Carlos. Sí, tengo entendido que sí, vamos a repasar. Incluso ya hoy se publica los nombres de Luis López Moreira, de tan solo al pequeño, ¿verdad? De Sofía López Moreira y de Luis Petengil en la página de los medios como casos confirmados, ¿verdad? Sí, la familia presidencial está de luto, así, sin más, con esta confirmación. Insistir, reiterar sobre todo, Carlos, que ya las autoridades locales dicen, no, nosotros ahora nos abocamos a rescatar los cuerpos. Ya no estamos en búsqueda de desaparecidos, sino se asume que ya prácticamente nadie podría estar con vida bajo los escombros. 78 ya. 78 los muertos. Subió la lista considerablemente, Carlos. Qué bárbaro. Bueno, y a nivel local, ¿qué nos preparamos todos a partir del lunes, Carlos? Hoy todavía continúa personas que deben recibir segunda dosis, yéndose a los vacunatorios, obviamente. Y a partir del lunes 7 de la mañana comienza la vacunación masiva. Son 7 franjas las que están en lista de trabajadores esenciales. Hay 4 franjas que quedaron fuera, Carlos: funerarias, supermercados y farmacias. Esta mañana estuvimos haciendo entrevista con representantes de estos sectores y decían, no sabemos qué pasó. Es cierto, hay personas de 35 y más años que el martes ya se van a poder vacunar. Claro, pero ¿y qué pasa si alguien que trabaja en una funeraria tiene 25? O en una farmacia, o en un supermercado, una cajera, un cajero. Sí. Quedan fuera. Hoy continúa segunda dosis. Sí, continúa segunda dosis. Y ojalá que todas aquellas personas que estaban ya habilitadas, excepto que estén con COVID, obviamente, Carlos, sí vayan a recibir esas dosis, porque tenemos que aumentar el número de personas ya inmunizadas, y lo que hay que buscar es lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Cuanto mayor cantidad de la población esté vacunada, más hacemos frente al avance del COVID-19. Y que la variante Delta es la que está causando muchos problemas en otros países, sobre todo en Europa, Carlos. Y empieza a tener algunas consecuencias en algunos países de la región también. Sí, Pfizer es probable que vaya a reforzar eventualmente una dosis más, o sea, tenga que ser 3 para hacer frente a la variante Delta. Esa información es probable que se requiera, dicen, para aumentar la generación de anticuerpos. No dicen que ya efectivamente se autorizó el uso de una tercera dosis. La gente tiene que tener toda la información y la más completa con respecto a cómo continúa el Plan Nacional de Vacunación. Y mientras hablamos y reiteramos que para las 6:30 más o menos de hoy se prevé el arribo del avión que trae 1 millón de dosis de la Pfizer, tenemos que decir que mañana sábado y el domingo, pasado mañana, no hay vacunación. Solo van a trabajar en la logística, la distribución, llevar a las diferentes regiones sanitarias estas dosis. Decía el doctor Héctor Castro, ninguna región sanitaria se va a quedar sin Pfizer. 217 vacunatorios en todo el país. Sí. Vos sabés que pude recopilar nuevos datos, Carlos, con respecto a la gente vacunada y la gente inscrita. Bueno, quiero contarte del ámbito judicial que Ramón González Daer y su hijo, Fernando González, irán a juicio oral y público por supuesta usura y lavado de dinero. El Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala declaró inadmisible el recurso planteado por la defensa. ¿Que querían la nulidad? Sí, señor, dice, declara inadmisible
el recurso planteado por la defensa. Sí, ellos habían recurrido a una nulidad del proceso, pero no. La imputación de Pedro Ferreira. Leí su tuit. Y de Francisco Griñó. Dice Pedro Ferreira: para conocimiento de todas las personas que conocen mi trayectoria, aclaro que nunca cometí producción mediata de documentos públicos de contenido falso ni los utilicé. Con sorpresa me enteré esta mañana de la solicitud de imputación realizada por una fiscal, supuestamente por hechos cometidos como gerente general de la empresa TIC. Durante la mayor parte de mi vida, toda mi actividad laboral profesional ha estado siempre bajo una lupa, porque serví como funcionario público por más de 30 años y nunca he sido apercibido, sumariado, sancionado o condenado. Por tanto, no me molesta ser investigado. Todos mis actos siempre se han enmarcado en la ley. Solo, dice, creo que la solicitud de imputación no corresponde y está casi disparatada, que solo puedo tener como intención, o puede tener como intención, llamar la atención, generar daño e intentar arrastrar a otras personas a la inmundicia en la que acostumbran manejarse quienes propician esta acción, sembrando el desencanto para que siempre estemos tentados a perpetuar el mal conocido. Quienes pueden obtener ventajas de ello son personas que tienen problemas e intereses particulares, varias veces millonarios, que debieran solucionar sus problemas en el ámbito y entre las personas apropiadas y no involucrar gratuita e injustificadamente a quienes nada tenemos que ganar o perder en la discusión. Estoy a disposición de la justicia, como siempre he estado, y espero como ciudadano que la solicitud presentada sea desestimada por carecer absolutamente de fundamentos. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas las partes, decía Martin Luther King, y con eso concluye. Pedro Ferreira y el ingeniero Griñó. Sí, pero ¿qué supuestamente hicieron? Ellos falsificaron documentos. Eso es lo que le acusa el Ministerio Público. Ese es el motivo principal. Está el presidente Capazu, don Alberto Zborowski. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Javier, un gusto. ¿Cómo están? Un saludo a Carlos también. Un saludo para la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan ustedes, don Alberto? Bien, gracias a Dios. Con salud, que es lo importante. ¿Verdad que sí? Bueno, esta mañana hablábamos con representantes, por ejemplo, de las funerarias, representantes de las farmacias, con María Laura Guaraña, con Enrique Helmers, y queríamos saber un poco cómo toman ustedes el hecho que hayan sido sacados de la lista de esenciales, según lo que ayer en conferencia de prensa se dio a conocer en el Ministerio de Salud, don Alberto. La verdad, una verdadera pena. Realmente nos sorprendió mucho la noticia. No te olvides que en el supermercadismo se trabajó desde el día 1 de la pandemia, mano a mano, en primera línea, prácticamente como otros sectores, ¿verdad? Entonces, para nosotros es sumamente importante poder cuidar a nuestra gente y que estén inmunizados a la brevedad. Y para la gente también, que una persona que le atienda en el supermercado esté inmunizada. Yo creo que debería ser una prioridad, pero bueno, no tuvimos mayores explicaciones muy profundas, digamos. Sencillamente nos enteramos de esto y bueno, realmente una pena. ¿Con quién ustedes hablan directamente en el Ministerio de Salud, Alberto? Bueno, nuestro gremio habla con las personas, no recuerdo el nombre, pero hablan con las personas encargadas de definir ese tipo de cosas, ¿verdad? Con viceministros y viceministra en este caso. Y bueno, nos desayunamos esto, Javier. Don Alberto, ¿cómo le va? Carlos Báez hoy, buenas tardes. Carlos, un gusto, ¿cómo estás? Bien. ¿Y no hubo de repente una comunicación que diga, bueno, ustedes no van a entrar ahora, pero van a entrar en 8 días, una cosa así, presidente? No hubo ningún compromiso de cuándo podríamos entrar. No hubo ningún compromiso, al contrario, o sea, no, disculpen, no vamos a poder y nada más. Acá ocurre y se da un caso en donde te portaste bien durante todo el año y no te premiaron. Sí, es extraño, realmente no me parece nada oportuno este
esto que ocurrió, ¿verdad? Y lo mismo para los compañeros de la farmacia, para los compañeros de la funeraria. Gente que está en contacto todo el tiempo y está en primera línea, ¿verdad? Yo creo que después de los médicos, supermercados, farmacias y funerarias ya están en primera línea. Sí, justamente escuché que hoy Javier hablaba con la gente de farmacia. Con María Laura. Hablaba con gente de delivery también, por ejemplo, entre otras cosas. Pero yo... Sí, claro, delivery también, cierto. Totalmente. ¿Verdad? El ejemplo de buen comportamiento, porque ¿qué casos o qué tantos casos hemos escuchado de irresponsabilidad en las farmacias y en los supermercados, Alberto? ¿Poco o nada? No, y más allá de que acá tiene nombre y apellido esto. Los funcionarios de los supermercados hicieron un trabajo espectacular desde el día 1, cuando ante lo incierto y nadie sabía si mirando desde lejos te podías contagiar. Ahora ustedes los primeros días realmente era toda una incertidumbre. Hoy sí sabemos que el aerosol es lo que contagia, que el no uso de tapabocas y la falta de higiene, pero al principio era una especie de incertidumbre, ¿verdad? Y bueno, y estuvieron ahí al pie del cañón con una sonrisa atendiendo a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Pero ¿qué promedio más o menos de edad se maneja en los supermercados como funcionarios? Digo, hay gente mucho menor de 35 años. La mayoría de nuestros empleados tienen menos de 35 años. La mayoría de nuestros funcionarios están en el rango etario de 18 a 35. Amplia mayoría. ¿Cuántos en toda la red de supermercados, cuántos son? Bueno, desde Capasu, que es un gremio, digamos, que nuclea a varios supermercados y tiendas de conveniencia, hablamos de aproximadamente un poco más de 25.000 personas de manera directa, y más de 360 locales aproximadamente en todo el Paraguay. Sí, le decía yo antes de saludarle, don Alberto, a Carlos, que, bueno, puede que hayan quedado fuera de esta lista. De 11 se redujo a 7. Y es cierto, al día siguiente comienza la vacunación de personas de 35 y más años. Y ahí probablemente le pueda alcanzar a muchos de estos que estaban en lista de trabajadores esenciales, pero los que tienen menos de 35 quedan fuera. Totalmente. Sobre todo los que trabajan en sala. La gente que trabaja en sala es la gente más joven. Los cajeros, los repositores. Ese es el tema. Bueno, de todos modos, nosotros a nuestros funcionarios de más de 35 le vamos a dar todos los medios, los permisos y la ayuda como para que vayan a vacunarse el martes mismo. En muchos casos, varios socios están alquilando colectivos. Vamos a hacer un súper esfuerzo para tratar de, por lo menos en esa franja, cumplir ya con todos ellos, ¿verdad? Está bien. 35 por arriba. Sí, así es. Bien, don Alberto, al despedirnos nada más, ¿cómo va este tema de la ley que, bueno, restringe un poco la concesión, la entrega de bolsas de polietileno, verdad? Así mismo, Javier. Estamos muy contentos de poder decir que la gente está trayendo su bolsa de vuelta, que está reutilizando, y no solamente las bolsas que están a la venta en 200 guaraníes en los supermercados, sino que también están usando las cajas de cartón que ponemos a disposición sin costo. También están trayendo bolsas de tela, bolsas de arpillera, bolsas de red, de todo tipo de materiales, ¿verdad? La idea acá es que se arme una conciencia colectiva de que hay que llevar la bolsa al súper, puede ser tela, puede ser el material que sea, o usar una caja, o poner en la cartera, o llevar en la mano, ¿verdad? Esa es la idea y el objetivo de esta ley, ¿verdad? Me ocurrió que me pusieron en caja de cartón. Sí, yo te contaba el otro día, Javier, que fue a un súper pero con mucha amabilidad y con mucha información también, Alberto. Sí, totalmente. Porque te dice, mira, a partir de hoy, justamente coincidía, fuimos con mi señora al súper, dice, coincide con el tema de las bolsitas, pero si no, tenemos cajas, y bueno, cada uno elige al final, ¿verdad? Y esa es la idea. Nosotros estamos muy contentos de que capaz subimos el primer paso en el país en torno a la transformación de la costumbre, digamos, del uso de las bolsas. No se olviden que nuestras abuelas traían la famosa bolsa de arpillera de colores que tenían el mango de metal forrado con una gomita para que no les duela las manos, y eran bien pesadas esas bolsas.
Y bueno, y esa es la bolsa que se usaba en ese momento, porque esa era la costumbre, habiendo inclusive en ese momento ya bolsa de polietileno, ¿verdad? Entonces yo creo que es una cuestión de costumbre y finalmente yo creo que en un plazo mediano ya vamos a comenzar a ver los efectos, digamos, de que se suspendió el uso indiscriminado de estas bolsas, ¿verdad? Bien, don Alberto, un gusto, que tenga buena tarde, estamos atentos, vamos a ver un poco cómo se resuelve esto y si otras franjas eventualmente son liberadas en las próximas semanas. Excelente, Javier y Carlos, a las órdenes y un abrazo para los dos. Adiós, hasta luego. Reiteramos, supermercados, funerarias, farmacias y personas que trabajan en los puestos de entrada y salida al país son los que no están ahora en la lista de trabajadores esenciales. De 11 se redujo a 7. Javier, ¿recordás que el comisario Cardoso, creo que fue el lunes o el martes, habló con nosotros y nos habló de la prueba de vida en el caso Jorge Ríos? Nos contó que desde el teléfono de estas dos personas detenidas en esta estancia se envió la foto. Y que incluso cuando nosotros insistimos un poco más, le preguntamos si qué datos tienen de cómo fue eso. Y según la pareja de la estancia, que ellos fueron presionados y obligados a enviar la foto, y en ese inmediatamente con la foto donde aparece Jorge Ríos, donde aparece el secuestrador, uno de ellos por lo menos totalmente con la cara cubierta, va un audio, 1 o 2 audios de voz de Jorge Ríos. Sí, que le envían a la mamá. Bueno, eso nos contaba el comisario Cardoso, después... que eliminaron eliminaron el chat, Carlos, pero la foto y el audio no se eliminaron. Exacto, bueno. Pero creo que 2 días después habla Óscar Salomón y se arma todo, o un día después habla Óscar Salomón, presidente del Congreso, y se arma todo un lío con relación al narcotráfico y le obliga a la familia a salir. Ahí la familia habla, reacciona, pide pruebas y dice en un momento, señores, nos sentimos obligados a mostrarle la prueba de vida y a contarle algunos detalles. Tuvieron que mostrar la foto de Jorgito cuando estaba en manos de estos grupos, de estos criminales. Bueno, en el audio que le envía Jorge a su mamá, le dice: mamá, nos dan 2 horas, mamá. 2 horas, la señora cuenta. Claro. 2 horas, o sea, le envían la foto ese miércoles y le dicen que era, ella decía más o menos que era la tardecita, entre las 5 y las 6 más o menos, ¿verdad? Y le daban 2 horas y que tenían que ir supuestamente hacia el río, de acuerdo también a esa indicación en la esquela, en la carta, y que para ella era imposible en ese momento. La detención de estas 2 personas, los dueños del teléfono, número brasileño, se produce el sábado temprano, Carlos. El hallazgo del cuerpo se produce a las 18 horas más o menos. Sí. Y los médicos forenses brasileños dicen que llevaba unas 10 horas fallecido. Es decir, en la mañana asesinaron a Jorgito. Sí, y la señora también cuenta que ella se siguió comunicando después de eso en ese teléfono, en ese número. Sí. Pero que ellos ya ahí le dicen que alguien utilizó el teléfono y que se fue. Y que después ella insistía y ya le bloquearon. Ya no, y es más, ya no tuvieron, después ya no hubo datos del paradero de este chico. Sí, y esa versión es ratificada por el fiscal Delfino, Carlos. Sí. Para contrarrestar la corriente información que Óscar Salomón deslizó irresponsablemente, así como el senador Kencho Rodríguez. Él también es un irresponsable, porque él dice en comentarios que nos hicieron los pobladores: sin pruebas no podés deslizar un criterio como eso. Mucho por fuera que, o sea, ya sabemos que la zona norte del país está plagada de narcotraficantes. Bien, pero no por eso todos los casos, no por eso tenés que, si no tenés evidencia, acusar de que fue narcotráfico el caso de Jorgito. Ingeniero Francisco Griñó, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carlos Baez, ¿cómo estás? Acá estamos con Javier Panza, estábamos hablando y haciendo recién mención de lo que escribió el ingeniero Pedro Ferreira. Usted es otro de los imputados con relación a esto que hace la fiscal Estela Mariscano. Totalmente, no sé qué le pasó a la fiscal, la verdad, yo creo que nos privó del derecho de decir nuestra verdad, ¿verdad? Porque totalmente está basado en mentiras. No tengo todo en mente, pero te puedo decir, con respecto a Pedro Ferreira, está todo subsanado.
los documentos. Y con respecto a mí, es una discusión que estamos teniendo societariamente y que está en el ámbito civil como corresponde, ¿verdad? No hay ningún delito que hemos cometido que inventa esta señora, ¿verdad? Esta señora tiene un problema de trato, por no decir otra cosa, ¿verdad? Donde va tiene problemas, se le conoce en la Facultad de Ingeniería, se le conoce, inclusive tiene una demanda por herencia, ¿verdad? Se pelean con su hermana. Es una señora que le gusta estar en tribunales. De hecho, tengo 7 demandas, todas tomadas de los pelos, ¿verdad? Pero está demandando y bueno, ahora quiere imputarme penalmente, ¿verdad? Lo cual vamos a demostrar con nuestros abogados, y creo que la fiscala se equivocó en su determinación de imputación a las 2 personas, ¿verdad? Creo que lamentable es lo que te digo, está perjudicando a esta señora, quiere perjudicar a la Costanera Sur, ¿verdad? La obra emblemática que hoy tiene el país, ¿verdad? Inclusive, para que vos sepas, ella es la que debería estar imputada ahora porque está intentó en el banco, presentó notas para que se nos dé el crédito para la financiación de la Costanera. Eso es una aberración total, ¿verdad? Pero bueno, como una señora que no creemos que no está bien, por eso hace estas cosas, tampoco le demandé, ¿verdad? Porque siempre creo que uno puede arreglar buenamente las cosas, pero ella no entiende, o se hace como ella quiere o no se hace, ¿verdad? Y el pobre marido, que es mi verdadero socio con quien hicimos esta empresa, evidentemente no está dominando su familia, ¿verdad? Perdón, ¿quién es su socio? El ingeniero Julio Lesme, el marido de Ana Brun, que es la que nos demandó a nosotros, a Pedro y a mí, pidió la imputación. La ingeniera Ana Brun Socolillo, de Lesme. Ingeniero, ¿qué es lo que supuestamente ustedes hicieron? Por eso la fiscalía les imputa. Bueno, a mí me acusa de que hice, que era uno de los temas, voy a tratar de recordarme porque son como 5 puntos o 4 puntos, no me recuerdo bien los detalles, pero uno de los detalles es que se hizo una ampliación de capital sin autorización de ellos, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Hubo una asamblea extraordinaria y por unanimidad se resolvió la ampliación de capital. Y llegó el momento de la integración, que ellos dijeron que iban a integrar y no integraron. Evidentemente yo me quedé con más. Yo integré, entonces me quedé con mayor participación de la empresa. Y justamente esta ampliación de capital era previendo la Costanera Sur, que hay que financiar esta obra. Ustedes saben que eso es llave en mano, era con financiamiento. Sí, tiene que hacer hay que hacer primero el refulado, después la construcción de viviendas y después la avenida. Así mismo, y vos vas cobrando por etapas, pero necesitas $40 millones de capital de trabajo para poder ejecutar esta obra. Entonces necesitábamos integrar para completar eso, ¿verdad? Estoy leyendo supuestamente sobre usted apropiación, dice el acta de imputación, por ejemplo, me permite, acá está. Sí, apropiación de